Entonces, chicos, vamos a terminar con este módulo de funciones viendo algunas propiedades que cumplen. Entonces, vamos a llamar función creciente a una función que cumple lo siguiente. A medida que yo voy yéndome hacia la derecha, es decir, inicio a ver la función de izquierda a derecha. Entonces, a medida que voy recorriendo la función de izquierda a derecha, es decir, en este sentido, las imágenes se hacen más grandes. Esta es la definición formal. Si A es menor que B, entonces f de A, o sea, la función evaluada en A va a ser menor que la función evaluada en B. ¿Listo? Entonces simplemente recorro la función de izquierda a derecha y entonces va a ser creciente si a medida que yo hago ese proceso de la función o los valores de la función cada vez van a ser más grandes. Entonces veamos este ejemplo acá con la función exponencial. Entonces como ven, a medida que yo me voy moviendo en el eje X hacia la derecha, los valores de la función cada vez se hacen más grandes. Ah, no, de hecho esta no es una función exponencial, perdón, esta es la media parábola, porque aquí está en cero. Entonces, a medida que yo me voy moviendo de izquierda a derecha, los valores de la función se hacen cada vez más grandes. Claramente una función puede ser todo el tiempo creciente, o puede tener partes en las que es creciente y partes en las cuales es decreciente, que es la siguiente definición que vamos a ver. Esta que es la función logarítmica, entonces como ven, siempre es creciente a medida que yo me voy moviendo en el eje X. Entonces, como ven, la función va tomando valores cada vez más grandes. ¿Listo? Y pues una función decreciente es justo lo contrario. A medida que yo recorro la función de izquierda a derecha, los valores de la imagen se hacen cada vez más pequeños. ¿Listo? Por ejemplo, acá entonces, a medida que yo me voy moviendo a lo largo del eje X de izquierda a derecha, entonces la función va a tomar valores cada vez más pequeños. Como ven aquí, digamos, aquí tiene 8, aquí va a tener 4, 3, 2, aquí pasa el 0 y va a tomar valores negativos. Entonces cada vez va a tomar valores negativos si me muevo de izquierda a derecha. Entonces, por ejemplo, esta función que es una función exponencial en la cual a está entre 0 y 1, va a ser una función decreciente, porque a medida que yo me muevo de izquierda a derecha, la función va a valer cada vez menos. ¿Listo? Por ejemplo, entonces esta función que es la función cuadrática va a tener un intervalo en el cual es creciente y un intervalo en el cual es decreciente. A ver, tomemos como ejemplo esto. Entonces, si me muevo de izquierda a derecha, vemos que aquí la función se hace cada vez más pequeña. Entonces va a ser decreciente en el intervalo de menos infinito a cero. ¿Listo? Y va a ser creciente de cero más infinito. ¿Por qué? Porque a medida que, después del cero, a medida que voy avanzando en el eje X, es decir, me voy moviendo de izquierda a derecha, la función se hace cada vez más grande. Entonces va a ser creciente desde cero hasta más infinito. Entonces, dice, por ejemplo, aquí nos da la definición de función creciente. Se dice que una función es creciente si f de x1 es menor que f de x2, siempre que x1 es menor que x2. Lo que quiere decir básicamente que si tenemos dos valores del dominio y x1 es menor que x2, entonces pues sus imágenes también van a cumplir esa relación de esa desigualdad. Es decir, el valor de la función evaluada por x1 es menor que el valor de evaluar la función en x2, que básicamente es, en otras palabras, me muevo de izquierda a derecha y si es creciente, la función, los valores de la imagen cada vez van a ser más grandes, si es decreciente, van a ser cada vez menores. Entonces, entre las gráficas, la que representa una función creciente, entonces vamos a ver, esta es creciente y decreciente. Miren, en este pedazo es creciente, aquí es creciente, ¿listo? Pero en estas partecitas de acá es decreciente, porque a medida que me muevo, el valor de la imagen se hace más pequeño. Entonces, esta no es creciente todo el tiempo. Esta es decreciente todo el tiempo a medida que me muevo en el eje X, como ven, las imágenes se hacen cada vez más pequeñas. Esta es la función constante, entonces pues claramente la imagen va a ser la misma, entonces no podemos presentar ahí, no puede presentarse ahí un cambio. Y esta es una función exponencial, seguramente desplazada, en la cual, como vemos, a medida que me muevo en el eje X, la función se hace cada vez más grande, entonces esta va a ser creciente. Vamos a ver esto con funciones trigonométricas, dice considere los siguientes conjuntos. Entonces, t pertenece a los reales y t está entre 0 y pi medios, t está entre pi medios y pi, entre pi y 3 pi medios, entre 3 pi medios y 2 pi. Entonces dice, la función definida por seno es creciente par. Entonces podemos hacerlo de dos formas, con la gráfica, pero me gusta más trabajar con el círculo trigonométrico porque a mí me parece más sencillo. Ya recordemos el círculo. Entonces, esto va a ser 90 grados, que es pi medios. Esto va a ser 180 grados, que es pi. Y este va a ser 270 grados, que vale 3 pi medios. Y esto pues va a ser 2 pi. Entonces, recordemos que en el círculo trigonométrico, ¿qué significa sacar el seno? Pues básicamente es tomar el punto y ver la imagen que tiene. Entonces vamos a ver dónde es creciente. A ver, el primer intervalo, que es el conjunto S, es desde 0 hasta pi medios, es decir, en esta parte. Entonces veamos,
Si yo me muevo de 0 a 2pi, que sería lo mismo que si tengo la gráfica de la función sea, pues avanzar de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué pasa con las alturas? Como ven, las alturas cada vez se hacen más grandes. ¿Listo? Entonces, va a ser creciente en este pedacito acá. Siguiente, de menos pi medios a pi, es decir, en el de acá. Entonces, como vemos aquí pasa lo contrario, las imágenes se hacen cada vez más pequeñas, porque recordemos que el seno es la altura y la altura de cada uno de estos puntos cada vez se hace más pequeña hasta que llega a cero. Entonces, en el intervalo de pi medios a pi va a ser justamente decreciente. Ahora, el de acá, entonces, ¿qué pasa? Tenemos acá, inicia en cero y la altura se va haciendo cada vez más pequeña. ¿Por qué? Porque se va haciendo cada vez más negativa. Aquí en cero y termina en menos 1. Entonces, aquí también va a ser decreciente. Y aquí va a ser creciente, porque como vemos, a medida que voy avanzando de 3pi medios a 2pi, los valores de la imagen se hacen más pequeños, pero ¿qué pasa? Como son números negativos, entre más pequeño es el número negativo, más grande va a ser. Entonces, en el conjunto V, que es desde 3pi medios hasta 2pi, va a ser creciente. Entonces va a ser creciente en S o V. Y también lo podemos ver en la gráfica. Entonces recuerden que la gráfica de la función seno es la siguiente. Esto hagámosla hasta 2pi. Entonces, aquí vale 1 en cuanto en pi medios, ¿no? Aquí vale 0 en pi y vale menos 1 en 3pi medios. Y pues aquí se cumple el periodo en 2pi. Entonces, creciente va a ser de 0 a pi medios, ¿no? Porque aquí a medida que avanzo, la imagen se hace más grande. Aquí es decreciente porque se hace más pequeña. Aquí también es decreciente y aquí nuevamente vuelve a ser creciente. Entonces, esa sería la opción correcta. Vamos a pasar a las siguientes propiedades que son funciones pares e impares. Entonces, básicamente, una función puede ser par, impar o puede que no sea ninguna de las dos. No necesariamente tiene que estar obligada a estar en alguno de esos dos conjuntos. Puede ser par, impar o puede que no sea ninguna. De hecho, la mayoría de funciones no están no son pares ni impares. Entonces, una función par que algebraicamente se define de la siguiente manera. Una función es par si f de x es igual a f de menos x. Es decir, que no importa el signo, la imagen va a ser la misma. Es decir, si yo meto 5 y menos 5 me va a dar la misma imagen. Si meto 2 y menos 2 me va a dar lo mismo. Si meto 1 y menos 1 me va a dar lo mismo. Es decir, que no importa el signo del valor. Lo importante es que va a tener la misma imagen. Entonces, veamos que esto es a nivel algebraico. Ahora, a nivel gráfico, que una función sea par quiere decir que es simétrica con respecto al eje Y. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes toman la parte derecha o la parte izquierda, la marcan con tinta y doblan esa hoja respecto al eje Y, van a obtener exactamente lo mismo al otro lado. Entonces piensen que esto es como si este fuese la mitad de la hoja, doblo la mitad de la hoja y ¿qué va a pasar? Esta parte acá cae justamente en esta partecita acá. Entonces es simétrica respecto al eje Y. Recuerden cuando vimos parábolas que simétrico es, por ejemplo, si el eje de simetría es el 0, que pues, es la recta x igual 0, entonces el punto que esté a la derecha una unidad y el que esté una unidad a la izquierda van a tener la misma imagen, como ven acá. Por ejemplo, el 3. El 3 está 3 unidades a la derecha del eje y vale 9. Y aquí tomamos el menos 3 que está 3 unidades a la izquierda y va a valer también 9. Entonces, gráficamente, que una ecuación, que una función sea par, quiere decir que es simétrica con respecto al eje Y. Es decir, que básicamente está partida por la mitad, exactamente por el eje Y. Es decir, a la derecha del eje Y y a la izquierda del eje Y vamos a encontrar lo mismo. ¿Listo? Es como doblar una hoja. Entonces, ejemplos de funciones que son pares. Tenemos x al cuadrado, coseno de x, secante de x van a ser pares. Valor absoluto de x, porque recordemos que el valor absoluto es esta, ¿no? Y es justamente simétrica respecto al eje Y. Tenemos lo mismo a izquierda y a derecha. Es como si esta partecita de acá la doblamos y me va a aparecer la acá. 1 sobre x al cuadrado, que más o menos sería esta función de acá. También es par, como ven, doblo esta partecita sobre esta y obtengo la de acá. Entonces, ¿cómo se hace para demostrar que una función es par? Pues simplemente toca verificar que f de x es igual a f de menos x. Entonces, por ejemplo, si tenemos la función x al cuadrado. Entonces, f de x, ¿qué va a ser? Pues va a ser simplemente x al cuadrado. Y menos f de x, pues es evaluar la función en menos x al cuadrado. Pero nosotros sabemos que cualquier número elevado al cuadrado me va a dar un número positivo. Entonces, como en f de x es igual a f de menos x, entonces por eso es par. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Esta es la función coseno, como ven, porque inicia en 1. Pero la función coseno, para identificarla, tiene los puntos de corte con el eje x en los múltiplos impares de pi medios y menos pi medios. Entonces, esta es la función coseno y como ven, es par. ¿Por qué? Porque yo doblo esta partecita de acá
sobre este eje y me aparece el de acá, lo que significa que es simétrica con respecto al eje Y. Otra forma de verlo, pues, este es el eje de simetría, entonces lo que esté pi medios a la derecha va a dar lo mismo, va a tener el mismo valor de la imagen que lo que esté pi medios a la izquierda. Entonces, como en pi medios tiene imagen 0 y menos pi medios, imagen 0. Por ejemplo, pi tiene imagen 1 y menos pi, perdón, en pi tiene imagen menos 1 y menos pi también tiene imagen menos 1. Otro ejemplo. Listo, tenemos esta función de acá. ¿Listo? Entonces, esta función de acá cumple que es par. ¿Por qué? Porque esta partecita de acá y esta partecita de acá, si yo las marco con tinta y doblo la hoja respecto al eje Y, me aparece justamente la acá. Es simétrica respecto al eje Y. Aparece lo mismo a izquierda y a derecha, solo que reflejado básicamente. La función valor absoluto, como les dije, es par. Esta es la función 1 sobre x al cuadrado, también es par. ¿Listo? Y entonces vamos a ver qué significa ahora que una función sea impar. Pues la definición formal es la siguiente. F de menos x es igual a menos f de x. Entonces, esta es la parte algebraica, es decir, para que ustedes tengan que demostrar que una función es impar, pues simplemente tienen que demostrar que si evalúo la función en menos x, es lo mismo que ponerle un menos a la función original. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a las características gráficas, que es como lo que más me interesa. Lo importante de esta definición algebraica es que entiendan qué significa que sea par y qué significa que sea impar. Entonces, par f de x igual a f de menos x. Impar f de menos x igual a menos f de x. Ahora, gráficamente, significa que es simétrica respecto al origen. ¿Qué significa eso de que sea simétrica respecto al origen? Significa que si aparece el punto 1,1, va a aparecer el punto con coordenadas cambiadas, es decir, va a aparecer el punto menos 1,1, que lo vemos acá. Entonces eso va a pasar con todos los puntos. Por ejemplo, aquí 2. Esta es una función cúbica. La función cúbica es impar. Entonces el punto 2,8 pertenece a esa función. Luego el punto menos 2,-8 también pertenece a la función. Eso significa que sea simétrico con respecto al origen. Ahora, otra forma de verlo es que si rotamos la gráfica 180 grados, obtenemos la misma gráfica. Entonces va a hacer eso. Entonces esta va a rotar a 180 grados. Entonces la roto 90 grados. Entonces, la roto 90 grados, hasta aquí iría 90 grados, la roto 180 grados y como ven, me queda exactamente la misma función. De hecho, también puede ser en este sentido la giré en la dirección de las manecillas de reloj, pero puede ser en el otro, no importa. Entonces, eso significa gráficamente que una función sea impar. Primera cosa, que si tenemos una coordenada a, b que pertenece a la función, también menos a, menos b va a pertenecer. Por ejemplo, aquí tengo que pi medios 1 es un punto que pertenece a la función seno. La función seno también es impar. Entonces, ¿qué punto también va a pertenecer? Menos pi medios, menos 1. Y lo vemos acá. Por ejemplo, aquí el punto 3 pi medios, menos 1. Luego, entonces, ¿qué punto también tiene que pertenecer? Menos 3 pi medios, 1. Aquí está. Listo. Ahora, otra forma de verlo gráficamente. Roto la gráfica 180 grados, entonces 90. 180 grados y me queda la misma función, como ven ahí. Eso significa. Otra función que es impar, la función cosecante. De hecho, como ven, como se pueden dar cuenta, vimos que el coseno era par y secante también era par, es decir, que su función trigonométrica y la recíproca van a ser o pares o impares. O sea, si una es par, la otra también es par. Entonces, cosecante justamente también va a ser impar porque cumple eso. Entonces, digamos, tengo el punto pi medios 1, luego, ¿qué punto va a pertenecer también? Menos pi medios, menos 1, que es el que está acá. Ahora, ¿cómo gráficamente girando? Entonces, tomamos la figura, la giramos 180 grados y, como ven, obtenemos la misma gráfica. Es decir, que es impar. Ejemplos de funciones impares: tangente, cotangente, seno, cosecante, x a la 5, x a la 7, x a la 9, x a la 11, x al cubo, más 1, esta no, esta sí no, x al cubo, listo, x al cubo. Entonces, ya conociendo eso, pues vamos a hacer ejercicios. Dice, de las afirmaciones, seno de menos x es igual a seno de x para todo x. Entonces, como ven, esta es la definición de una función impar, ¿no? Que la función evaluada de menos x tendría que ser, entonces sabemos que la función seno es impar. Entonces, ¿qué tiene que cumplirse? Que seno de menos x es igual a menos seno de x, ¿no?
pero justamente aquí no se cumple porque me dice seno de menos x es igual a seno de x. De hecho, esta es la definición de una función par, que no importa el signo de x, me da lo mismo, entonces esta es falsa. Y me dicen que coseno de menos x es igual a coseno de x. Pues esto efectivamente es verdadero porque la función coseno es par. Y la definición de par es que f de menos x es igual a f de x. Entonces 1 es falsa y 2 es verdadera. Dice, en la gráfica se representa una función. Es correcto afirmar que para todo x se cumple. Entonces veamos esto gráficamente. Como ven, si yo giro esto 180 grados, me va a quedar algo de este estilo. Claramente no es la misma función, entonces no va a ser impar. ¿Listo? Y por ejemplo, tampoco sé que es impar porque aquí tenemos el punto 1,0. Entonces, no me interesa, ese punto sí nos sirve. A ver, uno que no nos sirva ahí, por ejemplo. Digamos acá 3 estaría por acá arriba. Luego sería, digamos, 3,8, digamos. Luego menos 3,-8 tiene que pertenecer. Y pues aquí menos 3 tiene imagen positiva. Entonces no es impar también por ese sentido. Ahora, entonces, ¿qué es? Pues gráficamente vemos que es par, porque es simétrica respecto al eje Y. Si esto de acá lo reflejo respecto al eje Y, obtengo la acá, entonces va a ser par. Entonces, pues va a cumplir que f de menos x es igual a f de x por definición. Listo, terminemos con esto entonces. Dice, recuerde que una función impar, ahí nos dan la definición de función impar, f de x igual a menos, de hecho aquí está mal, pues f de menos x. F de menos x es igual a menos f de x. De las siguientes funciones, la que es impar es, ya sabemos que es seno. El valor absoluto de x es par, porque es así. Coseno de x ya vimos que es par. Y x al cuadrado más 1 es esta funcióncita acá, que claramente también es par. Entonces, pues ahí ya es cosa de conocimiento. Entonces, la función inyectiva. ¿Qué quiere decir que una función sea inyectiva? Básicamente se define de la siguiente manera. Si x es distinto de y, entonces f de x es distinto de f de y. En otras palabras, dos puntos del dominio no pueden tener la misma imagen. Es simplemente eso. ¿Cómo sabemos gráficamente que una función no es inyectiva? Porque si trazamos una recta horizontal, si corta en más de un punto, es decir, en 3 puntos en adelante, de 2 puntos en adelante, quiere decir que dos elementos del dominio van a tener la misma imagen. Justamente la definición de función inyectiva es que dos elementos del dominio no pueden tener la misma imagen. ¿Listo? Entonces eso me refiero cuando digo que cuando x es distinto de y, pues f de x es distinto de y. No puede haber dos valores del dominio con la misma imagen. Entonces veamos esto con conjuntos. Entonces, por ejemplo, si tengo esta función, este conjunto de salida, este de llegada, y tengo definida la siguiente función, entonces como vemos aquí, esta sería una función inyectiva. ¿Por qué? Porque si los elementos son distintos del dominio, van a tener distinta imagen. O dicho de otra manera, no hay dos elementos que tengan la misma imagen, porque esta se le asigna A, esta B y esta C. En cambio, esta acá que vemos que a la B se le asignan dos valores. Entonces, esta función no es inyectiva porque tenemos dos valores que son distintos. Luego, tendría que pasar que también tienen imagen distinta. O dicho de manera más sencilla, dos valores del dominio no pueden tener la misma imagen. Ejemplos de funciones que son inyectivas: las lineales, raíz cuadrada, e a la x, la exponencial, logaritmo, x al cubo. Son funciones inyectivas. Y la forma de hacerlo gráficamente es trazando una recta horizontal. Si se corta en más de un punto, no va a ser inyectiva. Entonces, como aquí se corta en dos puntos, luego no es inyectiva. La de acá se corta en dos puntos, tampoco es una función inyectiva. La de acá, mucho menos, porque de hecho es periódica. Entonces aquí se corta una, dos, tres. De hecho se va a cortar en infinitas partes. Entonces tampoco es inyectiva. Y entonces, ¿para qué me sirve esto de las funciones inyectivas? Pues vamos a ver una función muy interesante que es la función inversa. Vamos a ver en qué consiste y qué condiciones debe cumplir una función para que tenga inversa. Entonces, básicamente nosotros vimos al inicio del capítulo que una función no es más que una maquinita, en la cual yo introduzco un valor y sale otro. Entonces, ¿qué es la función inversa? Pues es el proceso contrario, es decir, yo tengo la imagen y quiero ver de dónde proviene, lo que se conoce como la preimagen, es decir, qué valor de la función me la genera. Entonces, en la función, pues, ¿qué hacía? Quería evaluar la función en 2, entonces reemplazo x por 2 y me sale la imagen. Una función inversa es lo contrario, tengo la imagen y quiero ver de qué valor del dominio viene, básicamente. Y la condición para que una función tenga inversa, que la denotamos con el nombre de la función elevado a la menos 1, es que tiene que ser inyectiva. ¿Por qué? Porque pues claramente si no fuese inyectiva, por ejemplo, ¿qué pasaría si aquí el 2 le asignamos el 4 y el 12? Es decir, no es inyectiva. Pues que si a mí me dan, bueno, perdón, esto, digamos, esto sería decir que el 6 y el 4
tienen la misma imagen. Entonces, ¿qué pasa? Si yo les doy la imagen del 4, pues me van a salir dos respuestas, ¿no? Que viene el 2 y viene el 6. Entonces, por eso es importante que la función sea inyectiva, para que eso me garantice que solo viene de un lado. Entonces, ¿cómo sería la inversa? Pues la verdad es bastante sencillo, es aplicar un poco ecuaciones, que es intercambiar las letras x por y, es decir, donde había y, la cambio por x, y donde haya x la cambio por y, y después despejo y. Entonces, como ven, quiero hallar la función inversa de esta función. Entonces, como ven, esta es una función inyectiva porque es una función lineal. Luego, pues si la graficamos, a ver, punto de corte en 1, 1 y 2, va a ser algo así. Como ven, trazamos rectas horizontales y siempre se cortan en un solo punto, entonces va a ser inyectiva. Entonces, ¿cómo hallo la función inversa? Cambio x por y, entonces x va a ser igual a 2y más 1 y espejo la y. Entonces, ese 1 que está sumando lo paso a restar, me queda 2, perdón, menos 1, listo, igual a 2y. Como necesito y sola, entonces ese 2 que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces x menos 1 sobre 2 va a ser igual a y. Y esta sería la función inversa. Entonces, ¿qué va a pasar? Evaluemos, por ejemplo, esta función de acá. ¿Qué pasa si x vale 1? Si x vale 1, ¿cuánto vale y? Entonces reemplazo 2 por 1, más 2 más 1, 3. Listo. Es decir, que el punto 1,3 pertenece a esta gráfica. Entonces, ¿qué me dice la función inversa? La función inversa es, si me dan la imagen, yo quiero saber de dónde viene, es decir, cuál es el valor del dominio asignado a esa imagen. Entonces, pues reemplazo aquí la inversa. 3 menos 1 me da 2 y 2 dividido entre 2 me da 1. Entonces, para eso sirve la inversa. Hagamos otro ejemplo. Esto es lo que se conoce como una función racional. Una función racional no es más que una función polinómica arriba dividida entre otra función polinómica. Y aquí viene la tercera restricción del dominio, que es que recuerden que el denominador nunca puede ser 0. Entonces, cuando tengan una función racional, tienen otra restricción de dominio, aparte de las que ya vimos, de los logaritmos, que tiene que ser mayor que 0, lo que hay dentro del logaritmo, y que si son raíces de índice par, tienen que ser positivo, ¿listo? Entonces, esta es la tercera restricción, el denominador no puede ser 0. Entonces, esto es lo que se conoce como una función racional, y entonces vamos a hallar la inversa. Entonces, esta función es inyectiva, ¿no? Entonces, es decir, no va a haber dos valores del dominio que tengan la misma imagen. Entonces, pues hallamos la inversa. Entonces, reemplazamos x por y. Listo. Es decir, lo que estaba con x lo convierto a y, y lo que esté con y, con x. Listo. Y ahora espejo y. Entonces, pues esto que está viendo lo vamos a pasar a multiplicar. Me queda x por y menos 2x es igual a y más 3. Listo. Y entonces, cuando yo quiero despejar una letra y pues la tengo repartida, ¿qué hago para unirla? ¿O qué hago para sacarla? Un factor común. Entonces, esto que está positivo pasarlo aquí negativo, me queda xy menos y. Y ese 2x que está negativo pasar al otro lado. Es decir, cuando yo necesito agrupar cosas que estén repartidas, pues la forma de unirlas es a través del factor común. Saco aquí factor común y, me queda x menos 1 igual a 2x más 3. Y como necesito y, ese x menos 1 que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces ya va a valer 2x más 3 sobre x menos 1. Es decir, que esta es la función inversa a esta acá. Listo. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero hallar la función inversa de x al cuadrado? Entonces recordemos que la función x al cuadrado tiene vértice en el origen y ahora hacia arriba va a ser de esta forma. Entonces vimos que tiene que ser inyectiva. Entonces, ¿cómo podemos solucionar ese problema? Pues tomemos un pedacito en el cual sea inyectiva. Entonces vemos que la función es inyectiva de 0 hasta más infinito, porque ahí sí trazamos rectas horizontales y solo se cortan en un punto. Entonces podemos hallar la función inversa de funciones que no sean inyectivas acotando, o sea, si reducimos su dominio. Entonces, hallamos la función inversa. Entonces cambiamos x por y. Sería x es igual a y al cuadrado. Como necesito y, pues voy a sacar raíz cuadrada a ambos lados. Y recuerden que al sacarle raíz cuadrada a algo que está elevado al cuadrado, me queda valor absoluto de y. ¿Listo? Y entonces aquí, ¿qué va a pasar? Tenemos que el dominio está entre 0 e infinito. Es decir que el valor absoluto va a ser positivo. Entonces, por eso, la función inversa de y va a ser raíz de x. ¿Listo? Y si tomáramos el otro lado, es decir, desde menos infinito hasta 0, su función inversa va a ser menos raíz de x. ¿Listo? Y ya con eso tenemos. ¿Listo? Porque recuerden que esta y, pues lo que hicimos fue cambiar la letra. Es decir, que esta y en verdad es una x, ¿no? Y esto pues es una y, ¿no?
Entonces, el valor absoluto de algo positivo, como estamos moviéndonos en algo positivo, pues va a ser positivo. Entonces, de ahí saqué por eso ese resultado. Listo. Y por ejemplo, esto es muy útil para las funciones inversas. Recuerden cuando vimos teorema del seno y del coseno, que muchas veces nos quedaba como el seno de algo es igual a tal cosa. Y yo necesitaba el ángulo. Entonces yo les decía, aplicamos la función inversa, que es seno a la menos 1 en la calculadora. Pues justamente como el seno no es una función inyectiva, es periódica de hecho. Entonces, lo que hacemos es acotarla o meterla dentro de este dominio y ahí ya puede ser inyectiva y podemos hallar la función inversa. Y lo mismo podemos hacer con la función coseno. Es decir, la acotamos a 0pi y en 0pi va a ser inyectiva y también le podemos hallar inversa. Es decir, esta función inversa básicamente funciona. Yo tengo que el seno de algo vale x, digamos vale x. Entonces yo quiero saber de qué ángulo, con qué ángulo al aplicarle seno me da eso de ahí. Entonces aplico la función inversa. Listo. Y ahora, propiedades que cumplen la función inversa, que es lo más importante. Listo. Esta es la más interesante, que es que el dominio de la función original es igual a la imagen de la inversa. Y la imagen de la función original es igual al dominio de la inversa. ¿Listo? ¿Y eso para qué nos va a ayudar? Por ejemplo, si yo quiero hallar el dominio y el rango de esta función de acá, ¿cómo puedo hacerlo? Pues el dominio ya sé que tengo que ver qué valores no puedo meter ahí. Entonces, como hay el dominio, pues tengo algo en el denominador, entonces tengo que ver cuando esto vale 0. Entonces, cuando x más 2 es igual a 0, cuando x vale menos 2. Y como no tengo más restricciones, pues el dominio van a ser los reales y toca quitarle el número menos 2. O podría poner desde menos infinito hasta menos 2, unido menos 2 infinito y pues en el menos 2 abierto. Ahora, ¿cómo, aplicando esta propiedad, cómo puedo hallar la imagen? Pues me dice que la imagen de la función original es igual al dominio de la inversa, entonces voy a hallar la función inversa y hallo el dominio de esa función inversa. Eso es un truco que sirve para hallar rango o también lo que conocemos como imagen de una función. Entonces hallamos la inversa. Esto claramente es una función, toda la función racional que sea de la forma x menos algo o x más algo dividido entre x más algo o x menos algo va a ser inyectiva. Entonces reemplazamos x por y. Entonces x va a ser y menos 1. Dividido entre y más 2. Como necesito despejar y, pues esto que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. Me queda x por y más 2x es igual a y menos 1. Como yo necesito unir dos pedazos que tienen y, pues voy a pasarlos del mismo lado y les saco factor común. Menos y es igual a menos 2x menos 1. Listo, saco factor común y, me queda x menos 1 igual a menos 2x menos 1. Y pues como necesito y, ese x menos 1 lo va a pasar a dividir. Listo. Y esta sería la función inversa a esta función de acá. Y ahora, entonces, ¿qué dijimos? Que el dominio, la imagen de la función original es igual al dominio de la función inversa. Entonces, hallamos el dominio acá. Como esto tiene algo en el denominador, x menos 1 tiene que ser distinto de 0. Pues vamos a ver cuándo vale 0. Entonces, pues va a valer 0 cuando x vale 1. Entonces, ¿cuál sería el dominio de esta función? Pues el dominio de esta función sería de los números reales menos el 1, ¿cierto? O podría ser desde menos infinito hasta 1 unido 1 más infinito. Es decir, que esa unión es la función inversa que vimos por la propiedad anterior, que es la imagen de la función. Es decir, que esta función original va a tener como dominio los reales menos el menos 2 y como imagen va a tener los reales menos el 1. Y esto se traduce en las siguientes asíntotas. En una función racional, los valores que hacen que el denominador se vaya para 0 se llaman asíntotas verticales. Entonces aquí vimos que en menos 2 tiene una asíntota vertical. Y entonces las asíntotas horizontales van a ir en los valores a los cuales se acerca en la imagen, pero no llega a tocarla. Entonces vimos que en la imagen va a ser desde todos los reales menos el 1. Entonces en el 1 va a haber una asíntota horizontal. Es decir que para graficarla hay dos opciones. Una es esta acá. Listo. Y la otra que la voy a pintar con otro color puede ser esta acá. Entonces la función puede ser cualquiera de esas. ¿Y cómo sé cuál de las dos es? Como ven, estas son como una especie de hipérbolas, como ven. ¿Listo? Si dibujo acá, tengo que dibujar así a la diagonal. Y entonces, ¿cómo sé cuál de las dos es? Pues simplemente reemplazo. Entonces reemplazamos a ver, por ejemplo, un valor que esté por acá, digamos, 3. Entonces, si me da
por encima de 1, pues va a ser la gráfica verde, y si me da por debajo de 1 va a ser la negra. Entonces aquí reemplazamos la función por 3. Me queda 3 menos 1 que es 2, divide entre 3 más 2 que es 5, 2 quintos es menor que 1, entonces va a ser la gráfica negra. Entonces ya aprendimos a graficar ese tipo de ecuaciones racionales. ¿Listo? Entonces ese truco es buenísimo. El dominio de la función original es igual a la imagen de la función inversa. Y la imagen de la función original es igual al dominio de la función inversa. Entonces ya saben cómo hallar dominio de una función mirando las restricciones. Y entonces ahora es bueno saber cómo, por ejemplo, puedo calcular la imagen de esa función. Pues simplemente hallo la función inversa y hallo el dominio. Entonces por eso, porque la función lineal tiene como imagen los reales, porque ustedes hallan la función inversa de una recta y es otra recta, y esa recta que dominio tiene los reales. Entonces por eso ahí se puede justificar ese paso que hicimos ahí. Entonces graficamos esta ecuación racional de ahí. Entonces primero la asíntota vertical, que vemos que son los valores que hacen que el dominio se vaya a aparecer, que el denominador se vaya a aparecer. Entonces cuando x menos 3 es igual a 0, cuando x va a valer 3, es decir que tenemos una asíntota vertical en x igual 3. Luego el dominio de esta función, ¿cuál va a ser? Van a ser los reales, quitando el menos 3 que hace que ese denominador se vaya para 0. Ahora, ¿cómo hallo la imagen de esta función? Para poder graficarla, pues voy a hallar la función inversa y le hallo el dominio de la función inversa. Entonces reemplazo x por y, entonces x va a ser y más 4 sobre y menos 3. Entonces esto me va a quedar x por y menos 3x es igual a y más 4. Como necesito agrupar la y, voy a dejarla del mismo lado, entonces me va a quedar xy menos y es igual a, y este 3x va a pasarlo acá. Como necesito unir y, la forma de hacerlo es a través del factor común. Entonces saco aquí factor común y, me va a quedar x menos 1 igual a 3x más 4. Listo. Entonces ese x menos 1 que está multiplicando, pues simplemente lo voy a pasar a dividir. Y esta sería la función inversa a esa función racional. Entonces ahí, ¿qué valores no puedo meter ahí? No puedo meter x igual a 1, porque con x igual a 1, esto se va para, el denominador se va para 0. Entonces esta sería una asíntota horizontal en x igual 1, y ya vemos que la asíntota vertical está en x igual a 3. Estos son 3. Entonces, la gráfica puede ser de dos formas, o así, o así, la azul. Entonces vamos a ver, para ver cuál es, pues simplemente reemplazamos. Entonces, reemplacemos por ejemplo con 5. Entonces, si me da un número por encima de 1, pues va a ser la azul. Y si me da un número menor que 1, pues va a ser la gráfica negra. Entonces, reemplazamos 5 más 4 me da 9. Y 5 menos 3 me da 2. 9 medios es 4,5 que es mayor que 1. Entonces, la gráfica de esta función va a ser la línea azul. Listo. Entonces, esa propiedad de la función inversa es muy importante. Ahora, gráficamente, que dos funciones sean inversas es que son simétricas con respecto a la recta y igual a x. Ya recordemos que esta recta y igual a x, o la recta x, es la que se llama recta de identidad, o la función identidad. ¿Por qué? Porque parte del plano por la mitad. Entonces, gráficamente, ¿qué significa que dos funciones sean inversas? Que son simétricas con respecto a la recta y igual a x, es decir, que lo que aparece a la derecha de esa recta va a ser lo mismo que aparece a la izquierda. Entonces, como ven, es como un espejo. ¿Recuerdan cuando vimos funciones pares que vimos que el eje y hacía la vez de espejo? Pues aquí la recta y igual a x es la que hace las veces de espejo. Entonces lo que esté a la derecha de ese espejo va a estar a la izquierda, va a estar reflejado al otro lado. Y otra propiedad muy importante y que es chévere ver de las funciones inversas es que sí, en la función original tenemos el punto 0,1, en la función inversa le cambia el orden a x y y va a estar el punto 1,0. Por ejemplo, el punto 1,2 pertenece a la función original, que es la que aquí marqué con verde, y en su inversa, que es la función de rojo, ¿qué punto va a estar? El punto 2,1. Entonces ya tienen muchos criterios para saber si una función es inversa de la otra. El primero es que podrían ver que el dominio de la original es igual a la imagen de la inversa y la imagen de la original es igual al dominio de la inversa. Y también pueden verlo gráficamente, son simétricas respecto a la recta y igual a x. Otra forma de verlo es que si el punto 1,2 pertenece al original, entonces cambiamos el orden de las coordenadas, y el punto 2,1 pertenece, no de signo, sino de orden, pertenece a la inversa. Entonces, vamos a ver otro ejemplo de funciones que son inversas. La función 3 elevado a la x, que es una función exponencial, y la función logaritmo base 3 de x son inversas. Como ven, respecto a esta recta son simétricas. ¿Listo?
Entonces, como en cada punto de acá tiene la misma distancia a la recta que de la recta a su inversa. ¿Listo? Esta es una actividad chévere porque es de dibujo. Y entonces, otra propiedad que cumplen aquí. ¿Qué punto pertenece a esta? El punto 0,1. Vemos que el punto 0,1 pertenece a toda función exponencial. Luego, ¿qué punto pertenece a la inversa? El punto 1,0. Otro ejemplo, aquí pertenece a la original el punto 1,3. ¿Y qué punto pertenece a la inversa? 3,1. Como ven acá. Listo. Y por eso es que cuando resolvíamos ecuaciones con logaritmos, yo les decía que para cancelar el logaritmo que hacíamos, tomábamos estos como exponentes y como base tomábamos la base del logaritmo. Y esto hacía que esto se cancelara porque justamente son inversas. Entonces piensen que tengo la función logaritmo en base a 3 de x. Y si le aplico la inversa, ¿qué obtengo? O sea, piensen que esta función de acá me da la imagen de x. Y si le aplico la inversa, ¿qué era? Yo tenía la imagen y me daba en la parte del dominio que me generaba esa imagen. Entonces, por eso quedaba x sola. Y ahí justificamos por qué se aplica eso. Y también, al contrario, cuando teníamos ecuaciones exponenciales y necesitamos bajar el exponente que seamos, aplicamos logaritmo, porque justamente el logaritmo es la función inversa. ¿Listo? Y ya. Entonces, eso era como lo que podemos justificar. Entonces, vamos a resolver algunas preguntas relacionadas con esto. Entonces, dice, la gráfica corresponde a una función f. Entonces aquí me da la definición de función inversa. La función inversa es una función cuya gráfica está formada por los puntos de coordenadas b, a, es decir, le cambia el orden a los puntos. ¿Listo? Que pertenecen pues a la gráfica f. La gráfica de la inversa es, pero recuerden que también puede ser simétrica con respecto a la recta y igual a x. Entonces voy a dibujar aquí la recta y igual a x. Y pues más o menos hagamos el bosquejo de cómo sería simétrica. Entonces acá tendríamos un punto por acá. Sería más o menos así. ¿Cierto? Luego aquí, entonces tenemos que este punto de acá estaría más o menos por acá. Este de acá estaría más o menos por acá. Y tiene más o menos como, ¿qué forma sería ahí? Como una especie de algo así. Listo. Y para esta partecita acá, pues está por acá. Entonces esta curva estaría acá. Algo así. Digamos que algo así. Sería nuestra función inversa. Entonces podemos hacerlo de esa forma. Podríamos o hacerlo a través de la imagen, que recuerden que es simétrica con respecto a la recta y igual a x, o pues mirándole las coordenadas también. Entonces, es como más gráfico. Entonces, esto debería ir como por acá, más o menos, para que nos quede como más parecido. Listo, algo así. Entonces, aquí la que se parece más, pues es como la C, ¿no? Más o menos es una S. Pero pues vamos a comprobarla con las coordenadas. Entonces, si en la función original tenemos que el punto, bueno, aquí 1,0, entonces en la función inversa, ¿qué punto tiene que aparecer? 0,1. Entonces, aquí no aparece 0,1. Aquí tampoco, en estos dos sí, entonces ya está entre estas dos. Aquí aparece el punto, por ejemplo, menos 2, digamos que tenemos el punto menos 2, menos 5 más o menos. Luego, ¿qué punto tiene que pertenecer? A la inversa, menos 5, menos 2. Y aquí pues en menos 5 va a dar algo positivo por acá. Y en cambio aquí en esta menos 5 sí da algo negativo, entonces esta es la inversa de esa función. Ahora, por ejemplo, si quisiera hallar, aquí me pide nuevamente la inversa de la función. Entonces, hay dos formas, ¿no? Primera es sabiendo que es simétrica respecto a la recta y igual a x, que sería esta que estoy dibujando ahí. Entonces, ¿cómo sería su función inversa? Entonces, más o menos por acá sería algo así. Luego iría por acá y por acá. A ver, estaría algo así. Más o menos así sería su función inversa, como ven, simétrica respecto a este eje acá. Lo que está a la derecha del eje va a estar ahí reflejado al lado izquierdo y así. Entonces, más o menos ahí, pues podríamos ver que es la A, ¿no? Ahora vamos a verlo por las coordenadas. O sea, aquí ven que pertenece el punto 3,2, luego, ¿qué punto tiene que pertenecer a la inversa? 2,3. Entonces, 2,3 pues no está acá, tampoco acá, acá, tampoco. Entonces, es la A, C. Y también podemos ver con el otro punto. ¿Qué punto pertenece a la gráfica? Menos 3, menos 2. Luego, ¿qué punto va a pertenecer a la inversa? Menos 2, menos 3. ¿Listo? Entonces, la inversa es bastante chévere. Listo. Vamos a ver que también podemos operar las funciones. Es decir, podemos sumarlas, restarlas, multiplicarlas y dividirlas. Lo único que cambia, o sea, como sumamos y restamos, multiplicamos y dimos fracciones, simplemente pues va a ser sumar la forma en que están definidas. Por ejemplo, si queremos la suma entre dos funciones, pues sumamos los términos que podamos sumar, los que son semejantes y ya. Sin multiplicación, pues podemos distribuir y así. Es simplemente eso. Cosas a tener en cuenta, que en cada uno de estos, el dominio de la
suma de dos funciones va a ser el dominio de la primera función intersectado con el dominio de la otra, es decir, que tienen que pertenecer a los dos al tiempo, porque pues claro, si un elemento no pertenece a una, pues no va a poder hacer la operación. ¿Listo? Entonces muchas veces en operaciones entre funciones toca tener cuidado por eso, porque la definición formal es que el dominio de la suma, resta, multiplicación y división de funciones es el dominio de f intersectado con el dominio de g. Entonces, porque muchas veces uno lo que hace pues es operar y hallar el dominio de esa, pero no, esa no es la forma correcta, toca por esa definición. El único detallito es que en la división pues nos toca quitar los valores del denominador que hacen que eso se vaya para cero. Es decir, g de x no puede ser cero, entonces pues aparte tengo que quitar esos valorcitos en la división, pero el resto es lo mismo. ¿Cómo sumo funciones? Pues simplemente tomo la expresión algebraica que describe esta y le sumo la de esta, entonces vamos a ver ejemplos. Tengo la función f definida como 2x al cuadrado y la función g como 3x al cuadrado. Voy a sumarlas, entonces, ¿qué significa sumarlas? Pues simplemente hacemos la operación 2x al cuadrado más 3x al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? 5x al cuadrado. Esa sería la suma de las funciones y ya. Otra propiedad que cumplen las operaciones, que ustedes quieren calcular, por ejemplo, f más g de 5, pueden hacerlo de dos formas. La primera es aplicar la operación, sumarlas, que nos da 5x al cuadrado, y evaluamos aquí en 5. 5 al cuadrado me da 25 por 5, 125. Y otra forma de hacerlo es evaluar en cada una y sumarla. Entonces aquí 5 al cuadrado me da 25 por 2 me da 50. Y acá 5 al cuadrado me da 25 por 3 me da 75. 75 más 50, 125. Cualquiera de esas dos maneras se puede hacer. Listo. Y ahora pues seguimos el dominio. Pues, ¿cuál es el dominio de esta función? Los números reales, porque es una función polinómica. El dominio de esta función, los reales. Reales intersectados con los reales, los reales. Y efectivamente el dominio de esta son los números reales. ¿Cómo la resto? Pues simplemente la primera, que es 2x al cuadrado, menos la segunda. Aquí se importa el orden. ¿Por qué? Recuerden que la resta no es conmutativa. Entonces importa el orden. Y 2x al cuadrado menos 3x al cuadrado me da menos x al cuadrado. Entonces si quiero hallar, por ejemplo, f menos g de 2, pues hay dos formas. O en esta nueva aplico, meto el 2 y le evalúo ahí, o evalúo el 2 acá y le resto lo que me da acá. Es bastante sencillo este tema. Entonces f por g, entonces pues tenemos que f vale 2x al cuadrado y g vale 3x al cuadrado. Entonces simplemente los multiplicamos. 3 por 2 me da 6. Listo. Y x al cuadrado por x al cuadrado me da x a la cuadrada. Listo. La división. Entonces aquí en la división es donde más cuidado hay que tener. Porque entonces esto me quedaría 2x al cuadrado dividido entre 3, x al cuadrado. Se van x. Y entonces me queda la función 2 tercios. Que es una función constante. Y igual a 2 tercios es una recta horizontal. Pero aquí es donde les digo que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el dominio, vimos que bueno, aquí el dominio serían los reales, ¿no? Aquí el dominio es el dominio de f intersectado con el dominio de g, pero los dos tienen como dominio los números reales. Entonces, pues me dan los reales, ¿no? Y de hecho, si le va aquí en la función, pues eso no tiene ninguna restricción. De hecho, no tiene variable, entonces no va a tener restricción. Pero recuerden que en división lo del denominador no puede ser 0. Entonces toca ver cuánto 3x al cuadrado es igual a 0. Entonces, el 3 que está multiplicando lo va a pasar a ir. X al cuadrado me da aquí igual a 0 sobre 3, que es 0. Luego x va a valer 0. Entonces tengo que decir que efectivamente el dominio son los reales, pero sin el 0. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado. Siempre apliquen la definición para hallar el dominio de la operación de una operación entre dos funciones. Es el dominio de la primera función intersectado con el dominio de la segunda. Y adicionalmente en la división toca ver cuando el denominador no es 0. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo. Tengo la función f, la función g. Entonces, bueno, el dominio de la función f, esta es una función radical de índice par, luego entonces el dominio va a ser desde 0 hasta más infinito, porque toca ver cuando lo que hay dentro de la raíz es positivo, bueno, o 0. Esto mayor o igual que 0. Y pues esta es una función polinómica, de hecho es una recta, entonces el dominio van a ser los números reales. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio de todas las operaciones? Pues va a ser la intersección de estos dos. Entonces el dominio va a ser pues desde 0 hasta más infinito. Y adicionalmente, ¿qué nos toca meter? Cuando hagamos la división, nos toca ver que g de x, es decir, que esto no se vaya para 0. Entonces, pues a ver, si la sumamos no podemos hacer mayor cosa porque nos queda raíz de x más x menos 1. No hay términos semejantes, entonces toca dejarla así. Si hago f menos g sería raíz de x menos, ¿cuánto vale la función g? X menos 1. Entonces, ese menos le cambia el signo a todo lo que hay después del paréntesis, entonces me queda raíz de x menos x más 1. Esa sería la resta.
La multiplicación, pues ahí sí podría ser un poco más, me queda raíz de x por x menos 1, podría distribuir, entonces me va a quedar raíz de x por x menos raíz de x. Listo. Y entonces, ¿cuál es el dominio de esta? Entonces el dominio de la suma pues va a ser de 0 hasta más infinito, este también y este también. Y aquí pues también el dominio va a ser desde 0 hasta más infinito en la intersección de los dos dominios, pero nos toca tener en cuenta cuánto g vale 0. Entonces recordemos que esto sería raíz de x sobre x y menos 1. Listo, entonces, ¿cuándo esto se va para 0? Cuando x vale 1, ¿no? Resolvemos x menos 1 igual a 0, pues cuando x vale 1. Es decir, que el dominio de esta función va a ser desde 0 hasta más infinito, pero nos toca quitar el 1. O también podríamos ponerlo de la siguiente manera, que sería desde menos 0 hasta 1 unido 1 más infinito. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado con las operaciones. ¿Listo? Entonces vamos a resolver algunos ejercicios antes de pasar a la operación más importante de operaciones entre funciones, que es la composición de funciones. Entonces dice, las funciones f y g están definidas de la siguiente manera. F de x igual a x al cuadrado menos 4 y g de x igual a x a la 4 menos 18x al cuadrado más 81. Los valores de x para los cuales no está definida la función son. Entonces vamos a ver primero. Esto tiene dominio los reales, ¿no? Y esto también tiene como dominio los números reales. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio de la operación? Pues van a ser reales intersectados con los reales, que son los reales. Pero como, y entonces si fuese suma, resta y multiplicación, ese sería el dominio, los reales. Pero como esto es una división, toca quitar los valores que hacen que la función de abajo, que es g de x, se vaya para 0. Entonces, pues toca resolver cuando x a la 4 menos 18x al cuadrado más 81 es igual a 0. Entonces aquí podríamos hacerlo, por ejemplo, por teorema del residuo, pero aquí nos salvamos de hacer eso porque este es un trinomio cuadrado perfecto. Raíz de esto es x al cuadrado, raíz de 81 es 9, multiplico estos dos, me da 9x al cuadrado por 2, me da 18x al cuadrado, el de la mitad. Entonces este es un trinomio cuadrado perfecto, es decir, que va a ser x al cuadrado, raíz del primero, raíz del tercero y el signo del de la mitad. Es igual a 0. Listo, tengo que resolver esto. Entonces, pues, como necesito resolver esto, pues va a sacar raíz a ambos lados. Entonces esto me quedaría como un valor absoluto de x al cuadrado menos 9 es igual a 0. ¿Listo? Y pues cuando tenemos un valor absoluto igual a 0, pues simplemente lo de adentro es igual a 0. Entonces x al cuadrado menos 9 tiene que ser igual a 0. Listo, porque pues si resolvemos esto como resolvíamos las ecuaciones con valor absoluto, me queda como x al cuadrado menos 9 igual a 0, que es la que vamos a resolver, y la otra sería x al cuadrado menos 9 igual a menos 0, pero pues como el 0 es neutro, 0 y menos 0 va a valer lo mismo. Aquí esto sería una diferencia de cuadrados, entonces me va a quedar x menos 3 por x más 3 igual a 0. Entonces igualo cada uno de estos a 0. Entonces x vale 3 o x vale menos 3. Entonces estos dos valores de acá hacen que el denominador se vaya para 0. Entonces no los puedo incluir. Listo. Siguiente problema dice. Las siguientes son las gráficas de las funciones f y g. Supongo que g de x es la recta, o sea, está acá. Recuerden que una recta tiene de la forma de mx más b. Y f pues es la otra. Entonces, ¿qué me dice acá? F más G de 2, es decir, me piden sumarlas, pero como pues no sé, pues no me toca hacerlo gráficamente, pero recuerden que esto es exactamente lo mismo que tener F de 2 más G de 2, ¿listo? Entonces pues allí vamos a ver, F de 2 pues es evaluar la función en 2, entonces sería aquí, sería este puntico acá y este puntico acá. Entonces si sumo, a ver, estos dos valores son negativos, entonces si sumo me da un número negativo, aquí hizo que esto es mayor que 0, entonces esto es falso. Ahora con la resta me dice f menos g es igual que 0 para dos valores negativos. Entonces, primero, ¿qué significa que la resta? Bueno, esto sería que f de x menos g de x valga 0. Entonces, ¿cuándo una resta vale 0? Pues cuando este término de acá es igual al de acá. Entonces, vamos a ver en qué punto los dos tienen la misma imagen. Y justamente pasa acá, ¿no? Acá tienen la misma imagen, entonces ahí pasaría que f de x menos g de x vale 0. Y aquí me dice que para dos valores negativos de x, pero aquí vemos que eso solo se cumple para un valor negativo de x. Porque aquí se vuelven a intersectar, pero de hecho aquí se cortan dos veces, pero en valores positivos. Y aquí me dice que para dos, entonces esto también sería falso. Dice ahora, f sobre g de 0 no está definida, entonces pues recordemos que esto sería f de 0 dividido entre g de 0. Y pues me dice que no está definida, vamos a ver. F de 0, ¿cuánto vale? F, recordemos que esta función de grado 3
vale por acá, menos 5. Listo. ¿Y cuánto vale g de 0? Pues g de 0 aquí vale más o menos menos 1, esto pues me da 5. Y eso está definido, ¿no? Entonces, no estaría definida si el denominador me da 0, por ejemplo. Si, por ejemplo, aquí la función g pasara aquí por el origen, es decir, tiene punto de corte en 0, ahí sí no estaría definida, pero eso también es falso. Luego la verdadera es la d, que me dice que si yo multiplico f por g y le evalúo en menos 1, es mayor que 0. Por eso es lo mismo que tener f de menos 1 y multiplicarlo por f por g de menos 1. Y vamos a ver si eso es verdad. F de menos 1 está por acá. Bueno, esperen. Borramos esto. Listo. Entonces, f de menos 1, recordamos que f es la... digamos que está por acá. Listo. O sea que es un número negativo. Y g de menos 1 está por acá, también es un número negativo. Menos por menos me da más. Efectivamente, esta va a ser la opción correcta. Y también la sacamos por descarte. Entonces, como les mencioné aquí, la operación más importante es la que conocemos como composición de funciones. Que una composición de funciones no es más que meter una función dentro de la otra. Entonces, esto se escribe con este simbolito que es una bolita, que es como un intervalo abierto, y entonces se lee f compuesto g. Pero lo importante de la composición de funciones es que se hace de derecha a izquierda. Entonces, pues, nosotros estamos acostumbrados a leer las funciones de izquierda a derecha, pero pasa justo lo contrario. En la operación de funciones se opera de derecha a izquierda. Y básicamente, ¿qué quiere decir esto? Simplemente cuando tengo f compuesto g, quiere decir que yo meto la función g dentro de f, es decir, la que se opera primero se mete en la otra. Entonces, si tengo f compuesto g, no es más que f evaluado en g de x, es decir, meto una función en la otra. Por ejemplo, si tengo g compuesto f, como esto se lee de derecha a izquierda, ¿cuál va a estar metida en cuál? F va a estar metida en g. Ahora, por ejemplo, un caso en el que tenga tres funciones, pues esto va a ser, lo leo de derecha a izquierda, entonces h está metida en g, que sería hasta este pedacito de acá, y como eso está todo compuesto con f, pues todo eso va a estar metido dentro de la función f. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar si yo quiero hacer f compuesto g de 5? Hay dos formas de hacerlo. La primera forma es evalúo cuál se evalúa primero g. Entonces, evalúo g de 5 y el valor que me dé lo meto en la función f. ¿Listo? Que es básicamente lo que dice acá. Y la otra forma es que ya vamos a ver cómo sacamos la expresión algebraica de una función compuesta y pues evaluarla ahí. Entonces, una función compuesta, en resumen, sería esto acá. Entonces, f compuesto g, como vemos, se opera de derecha a izquierda. Entonces, ¿cuál va a ir metida dentro de cuál? G dentro de f. Entonces, arranco con la función g. Entonces, primero tomo los elementos del dominio de g. Aplico la función g y obtengo unas imágenes. Y como g está metida dentro de f, pues para sacar f compuesto g, esas imágenes de g las meto en la función f. Esa es la definición de una función compuesta. Y ya, básicamente eso sería todo. Entonces vamos a resolver algunos ejercicios. Dice, si f de x es x al cuadrado más 5 y g de x es 1 menos 5 de x, entonces f compuesto g de 1 es. Entonces aquí vamos a las dos opciones. La primera es hallar la función compuesta y evaluarla en 1, y la otra es ¿cuál es más interna? O sea, ¿cuál va a ir metida dentro de cuál? G, porque g está más a la derecha. Entonces si hago g de 1 y el resultado lo meto dentro de la función f. Entonces vamos a hacerlo las dos formas para practicar. Entonces, primera forma, f compuesto g. Entonces, si f es x al cuadrado más 5 y tengo f compuesto g, quiere decir que g voy a meterla dentro de f. ¿Y eso cómo se hace? Pues simplemente tomo la función g y donde haya x en la función f, meto eso ahí. Es decir, x lo va a reemplazar por 1 menos 5x y esto elevado al cuadrado más 5. Pues desarrollo esto me da 1 menos 10x más 25x al cuadrado más 5. Es decir que esto pues sería 25x al cuadrado menos 10x más 6. ¿Listo? Entonces, si yo quiero hallar, entonces, ¿esto qué sería? Esto sería f compuesto g. Es decir, meto dentro de la función f, g. Donde haya x en la función f, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a meter la función g. Es simplemente eso de ahí. ¿Listo? Y pues, ¿qué me piden? F de 1, pues reemplazo aquí 1. Entonces, 25 por 1 me da 25. Menos 10 por 1 que me da 10 más 6. Entonces tendría menos 10 más 6 me da menos 4. Entonces, esto me da 21. Esa es la primera forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo, entonces, como esto es lo mismo que tener f de g de x, es decir, meter la función g dentro de la función f, entonces, pues, si necesito f compuesto g de 1, entonces evalúo la función g en 1, entonces sería 1 menos 5 por 1
me da 1 menos 5, que me da menos 4. Y evalúo la función f en menos 4. Entonces sería menos 4 elevado al cuadrado me da 16 y 16 más 5 me da 21. Entonces, como ven, cualquiera de esas dos opciones me sirve. Tomemos otro ejemplo. Dice, considere las funciones definidas por f de x es igual a x al cuadrado menos 1 y g de x es 1 sobre 2x. El valor de g compuesto f de menos 2 es. Entonces tenemos dos opciones. Primera es sacar la función como tal algebraicamente y reemplazar por menos 2. Y la otra es, ¿cuál es más, como se evalúa de derecha a izquierda? Evaluar f en menos 2 y el resultado meterlo dentro de g. ¿Listo? Entonces, pues hagamos la de las dos formas para practicar. Entonces, si f está metido dentro de g, quiere decir que simplemente donde aparezca la x en g, meto la función f. Entonces aquí sería 1 sobre 2x, pero reemplazas a x por x al cuadrado menos 1. Listo. Y pues opero acá, entonces me daría 1 sobre 2x al cuadrado menos 2. Listo. Ya vamos a ver lo del dominio. Y pues necesito el menos 2, pues reemplazo x por menos 2. Menos 2 al cuadrado me da 4. Por 2, 8. Menos 2 me da 6. Esto me daría un sexto, ¿cierto? Ahora hagámoslo de la otra forma. Como f está metida en g, entonces evalúo primero f. Entonces f de menos 2, ¿cuánto es? Pues reemplazo aquí por menos 2. Menos 2 al cuadrado me da 4. Menos 1 me da 3. Y este 3 lo meto en la función grande que está hacia afuera. Entonces 1 sobre 2 por 3, que es 6. Y como ven, me da exactamente lo mismo. Ahora vamos a verlo con tablas, antes de hablar del dominio de esta función compuesta. Entonces dicen, las tablas se muestran los valores de las funciones f y g. El valor de g de f de 5, o sea, esto es lo mismo que tener g compuesto f, ¿no? De 5. Entonces aquí no podemos aplicarlo a las expresiones algebraicas y evaluarlo en 5 porque no tenemos las expresiones. Entonces nos toca por la segunda forma, que es, como f está metido entre g, pues primero evalúo f en 5, que, a ver, f en 5, a ver, esta es la función f, entonces vale 7. Y luego ese valor lo meto en la función g. Entonces aquí en la función g me dice que cuando meto 7 sale 8. Entonces la respuesta sería 8. Listo. Y vamos a hablar ahora del dominio de la función compuesta. Pues aquí este dominio es uno de los dominios más complicados de hallar porque tienen que cumplirse dos cosas. Entonces vimos que si tengo f compuesto g, eso significa arranco en g, aplico la función g sobre los elementos del dominio de g y la imagen que me dé al aplicar la función g la tomo como dominio de la función f. Entonces, pues primera parte que tiene que cumplirse es que el dominio de g tengo que tener que los elementos que meta acá al principio tienen que pertenecer al dominio de g. ¿Por qué? Porque pues si no puedo arrancar, es decir, meto valores que no pertenecen a la función g, pues ahí me quedo parado. Y recuerden que para aplicar una función, la definición de función me dice que todos los elementos del dominio tienen que tener imagen. Entonces, pues si tengo un elemento que no pertenece al dominio de g, pues ¿qué va a pasar? Pues no va a poder operarlo y ahí me va a quedar. Va a fallar desde el inicio. Listo, entonces esto significa que, bueno, aplico la función g, obtengo las imágenes y esas imágenes, ¿qué va a pasar? Tengo que meterlas en la función f. Entonces, ¿qué tienen que pasar? Que en la imagen de g, que la simbolizamos como g de x, tiene que pertenecer al dominio de f. ¿Por qué? Porque si no pertenece al dominio de f, pues tampoco puedo arrancar. Recuerden que básicamente el combustible de una función es el dominio. Entonces, si tienen valores del dominio que no pueden meter ahí, pues ¿qué va a pasar? Justamente no arrancan. Entonces, por eso toca tener en cuenta estas dos cosas. Entonces, el dominio de una función compuesta va a ser la intersección entre el dominio de la más interna, es decir, el dominio de g, intersectado con los valores de la imagen de la función g que pertenecen al dominio. Es una definición un poco complicada, entonces vamos a verla con ejemplos. Entonces dice, tenemos la función logaritmo en base 2 de x. ¿Cuál es el dominio de esa función? Es un logaritmo, entonces lo que hay dentro tiene que ser mayor que 0. Entonces x tiene que ser mayor o igual que 0, que pues si lo simbolizamos como intervalo sería de 0 hasta más infinito. Listo. ¿Y cuál es el dominio de esta función? Pues son los números reales, porque es una función polinómica. De hecho, es una recta, con pendiente menos 1 y punto de corte en 1. Entonces me piden el dominio de la función f compuesto g. Entonces, bueno, esto de f compuesto g, ¿qué quiere decir? F, ¿y cuál función va a ir en cuál? Va metida en cuál. G va a ir metida dentro de f, porque va de derecha a izquierda. Recuerden que la derecha es la más interna. Entonces, esto a nivel de gráficos sería, tomo elementos del dominio de g, esto sería del dominio de g, aplico la función g, ¿cierto? Aplico la función g y obtengo unas imágenes. ¿Y ahora qué hago? Aplico la función f. Luego, estos y las imágenes de g, que las vamos a simbolizar como g de x, tienen que pertenecer al dominio
de la función f, porque si no, no puedo hacer este paso acá. Y vamos a ver eso qué significa a nivel algebraico. Entonces, vimos que era el dominio de la que es más interna. ¿Cuál es más interna? G. Entonces toca hallar el dominio de G, que son los reales. ¿Listo? Y toca intersectarlo con. Entonces, vamos a ver qué dominio tiene la función más interna. Entonces, la más externa, que es f. Tiene que cumplir que x tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Cierto? Esa sería la condición del dominio de f, de la más externa. Y ahora yo que necesito que la imagen de la más interna pertenezca a ese dominio. Entonces simplemente aquí donde aparece x, vamos a reemplazar por la función g, por la función más interna. Entonces sería, reemplazamos este x por 1 menos x mayor o igual que 0. Entonces resolvemos esta desigualdad. Entonces 1, el x va a pasar a sumar al otro lado. X tiene que ser menor que menos 1, es decir, desde menos infinito hasta 1. Y hacemos la intersección entre los reales y esto de acá me va a dar menos infinito hasta 1. Entonces, de hecho, perdón, aquí esto es simplemente mayor que 0, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que el logaritmo no puede ser 0. Entonces, esto es de menos infinito hasta 1. Aquí también me equivoqué. Esto tiene que ser mayor que 0. Listo. Entonces, hacemos la intersección desde menos infinito hasta 1. Entonces, el dominio de esa función va a ser desde menos infinito hasta 1. Y nos sirve que ustedes apliquen, o sea, que metan algebraicamente una entre la otra, que es lo que venimos haciendo, y ahí en el dominio de eso. No, toca hacerlo formalmente, que es el dominio de la más interna intersectado con la imagen de la más interna tiene que pertenecer al dominio de la más externa. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo para practicarlo. Y ya pasamos a la parte más interesante del curso, que es transformación de funciones, que la verdad es bastante gráfico y sencillo de aprender. Entonces, tenemos dos funciones, raíz cuadrada de x menos 1 y x al cuadrado más 1. Entonces, hallamos. ¿Cuál es el dominio de esta función? Entonces, recordemos, lo que hay dentro de una raíz de índice par tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, x tiene que ser mayor o igual que 1. Entonces, va a ser desde 1 hasta más infinito. Esta que es una función polinómica o es una función cuadrática, luego va a tener como dominio los reales. Entonces, tengo g compuesto f. Entonces, ¿cuál es la más interna? F, porque está a la derecha. Entonces, esto va a ser g de f de x. Entonces, hallo el dominio de la más interna. ¿Cuál es el dominio de f? Son estos de acá. Entonces, sería esto intersectado con. Ahora tengo que ver el dominio de la más externa, que son los reales. Y pues reemplazo, tengo que ver que la imagen de esto de la función más interna pertenezca a los reales. Y pues obviamente va a pertenecer a los reales porque esto es una raíz cuadrada, luego va a ser positiva. Entonces pues sería la intersección entre esto y los reales. ¿Listo? Y pues la intersección entre esto y esto va a ser desde 1 hasta más infinito. Entonces por eso la respuesta correcta es la B. ¿Listo? Este es un tema un poco complicado, entonces pueden buscar videos de apoyo para ver cómo hallar ese dominio de funciones compuestas. Entonces básicamente va a ser el dominio de la más interna y eso lo intersectan con, ven cuál es el dominio de la más grande, lo ponen como una desigualdad o como una igualdad también puede ser y reemplazan x por la función interna y resuelven eso y hacen la intersección entre el dominio de la pequeña y eso que les da. ¿Listo? Aquí pues es un poco más confuso, pero aquí lo pueden ver más claro en esta primera acá. Pueden repasar la explicación para ver por qué nos da menos infinito a 1. Entonces, este curso cierra con lo que son transformación de funciones. Entonces, básicamente, nosotros conocemos ya varios tipos de funciones. Tenemos la lineal, la cuadrática, la logarítmica, exponencial. Entonces, vamos a ver que nosotros podemos desplazar esas funciones y obtener nuevas. Entonces, vamos a tener cambios que son internos. Es decir, cambios internos son cambios que vamos a hacer sobre la variable. Es decir, multiplicamos por 2 la x, la dividimos por 2, le sumamos algo a la x, le restamos algo. Y vamos a tener las transformaciones externas que justamente son a toda la función. Entonces vamos a diferenciar entre estas dos. Y cuando tengamos transformaciones internas, eso va a afectar el dominio. Y cuando tenga transformaciones externas, es decir, que afectan toda la función, van a ser afectaciones de la imagen de la función. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con las transformaciones externas que afectan la imagen, como ya les acabo de mencionar. Entonces, la primera que vamos a ver es desplazamiento vertical, es decir, vamos a hacer que la función suba o baje. Entonces, como es externa, vamos a sumarle o a restarle a toda la función. Entonces, si le sumamos algo llamado k, si es positivo, va a subir y si es negativo, va a bajar.
simplemente. Entonces, tenemos como ejemplo la función seno de x, que es la de acá abajo. Vemos que está entre -1 y 1, ¿no? ¿Y qué pasa si yo le sumo 5? Entonces, como ven aquí le estoy sumando 5 a toda la función. Entonces, por eso va a ser una transformación externa. Y entonces, como le sumo algo positivo, pues simplemente ¿qué va a pasar? La voy a desplazar 5 unidades hacia arriba. Entonces, si la imagen, como vemos, las transformaciones externas afectan la imagen. Entonces, si la imagen originalmente de esta función era de -1 a 1, ¿cuál va a ser la imagen de esta función? Pues simplemente, ¿cuánto sumé? 5. Entonces le sumo 5 acá. Menos 1 más 5 me da 4. Y 1 más 5 me da 6. Entonces la nueva imagen de la función va a ser de 4 a 6. Y como ven, aquí de 4 a 6. Esto de hecho, si quieren tomar cualquier punto de la original y ver en qué punto queda después de la transformación, pues veamos. Tomo el punto pi medios 1. ¿Listo? Y entonces voy a hacer la transformación de seno de x más 5. Entonces, como es una transformación externa, afecta a la imagen. Luego, el dominio que corresponde a la primera coordenada la dejo quieta. Entonces, el nuevo punto va a estar en pi medios, 1 más 5, 6. Y como ven, ese mismo punto está trasladado acá, menos pi medios, 6. Probemos con otro. Digamos, este punto de acá, que es 3 pi medios sobre 2, menos 1. Entonces quiero ver ese punto dónde va a estar en la nueva función, es decir, seno de x más 5. Entonces, como es una transformación externa, estoy sumando 5 fuera de toda la función, entonces va a afectar simplemente la imagen. Entonces, el dominio, que pues es la coordenada en x, se va a quedar igual, 3 pi medios, y le voy a sumar 5 ¿a qué? A la imagen. Menos 1 más 5 me da 4. Entonces, como ven, ese punto es este punto de acá trasladado. Y tiene coordenadas 3 pi medios 4. Entonces, esta simplemente es desplazarla hacia arriba o hacia abajo. Si le sumamos algo positivo, para arriba. Y si le restamos algo, se va a ir para abajo. Pero recuerden, tiene que ser a toda la función. Entonces, por ejemplo, si tengo la función x al cuadrado y quiero subirla 2 unidades, pues ¿qué hago? Sería x al cuadrado más 2, que es diferente a esto de acá. ¿Listo? Porque si hago esto de acá, ya es una transformación interna porque me estoy metiendo con la variable, con x. ¿Listo? Entonces, toca tener cuidado con eso. Veamos este ejemplo acá. Tengo la función original que es 2 a la x y voy a restarle 3 a toda la función. Entonces es una transformación externa que hace que se desplace 3 unidades hacia abajo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vimos que esto afecta la imagen de la función. Entonces, si la imagen de la función exponencial es 0 más infinito, ¿cuál va a ser la nueva imagen? La nueva imagen va a ser, como resté 3, pues 0 menos 3 me da menos 3. Y me queda infinito menos 3, pues me sigue dando infinito. Entonces, esta va a ser la nueva imagen de la función. Y como ven, la nueva función arranca desde tiene imagen en menos 3 hacia más infinito. Arranca en menos 3 hacia más infinito. Entonces, nuevamente lo del punto. Por ejemplo, este punto que está acá, que pertenece a la función original, es el punto 0,1, que vemos que es el punto que pertenece a todas las exponenciales. Si realizo esa transformación de 3 unidades hacia abajo, es una transformación externa porque está haciéndose toda la función. Entonces cambia ¿qué? La imagen. Entonces el dominio queda igual y 1 menos 3 me da menos 2. Entonces ese mismo punto va a estar en la nueva gráfica en 0, menos 2. ¿Listo? Siguiente transformación que vamos a ver, expansión o contracción vertical, es decir, la función se hace más alta o más baja. Entonces, como estamos en la parte de transformaciones externas, siempre se le hace a toda la función, no a la variable, sino a toda la función, ¿listo? Entonces, por ejemplo, si tengo la función x más 1 y quiero alargarla, pues voy a multiplicar por 5, pero toda la función, es decir, va a ser 5 por x más 1, no solo la variable, porque si ustedes ponen acá solo la variable, va a ser una transformación interna. Entonces, toda la función. Entonces, si ustedes multiplican por un número mayor que 1, se va a hacer más alta. Y si es un número menor que 1, se va a hacer más baja. Importante es que mantiene los puntos de corte. ¿Listo? Los puntos de corte se van a mantener. Y nuevamente, como es transformación externa, afecta solo la imagen de la función. Con el dominio no se mete. Entonces, tengo aquí la función pintada en morado, la función coseno de x. Como ven, tiene imagen desde menos 1 hasta 1. Y la función que ven en gris es la función 4 por coseno de x. Como ven, estoy multiplicando toda la función. Si multiplico aquí solo el 4, eso es una transformación interna que ya la veremos más adelante. Entonces, esto afecta, ¿qué? Va a afectar la imagen, ¿no? De la función. Entonces, si la imagen de la función original es de menos 1 hasta 1, ¿cuál va a ser la imagen de la nueva función? Pues simplemente, como multiplico por 4, multiplico aquí por 4. La nueva imagen de la función va a ser desde menos 4, aquí lo ven, hasta 4.
Listo. Y como ven, se alarga la función. Y entonces, imaginemos que tengo aquí este punto acá que tiene coordenadas pi, menos 1. Es decir, coseno de pi vale menos 1. Y quiero saber dónde va a estar la nueva gráfica. Pues simplemente, como afecta la imagen, entonces dejo la coordenada en x quieta. Y multiplico, como multipliqué la función por 4, pues multiplico la imagen por 4. Entonces va a estar aquí en pi, menos 4. Listo. Ahora veamos qué pasa si multiplicamos por un número menor que 1. Entonces tengo la función seno, que es la que está en verde, que es la función original. Entonces tienen como dominio desde menos 1 hasta 1. Y tengo la función, esta transformación que es un medio multiplicado por seno de x. Como ven, el número que multiplico es menor que 1. Entonces va a ser una contracción, es decir, la voy a hacer más bajita. Y como ven, los puntos de corte se mantienen. Aquí, y de hecho aquí también ven que los puntos de corte se mantienen. Lo que cambia es la imagen. ¿Listo? Se recuerdan que los puntos de corte están asociados con x. Entonces, mantiene los puntos de corte con el eje x. Entonces vamos a ver, si el dominio del original era menos 1 hasta 1, pues ¿cuál va a ser el dominio de esta acá? Pues multiplicamos aquí por un medio, entonces multiplicamos cada uno de estos por un medio. Sería de menos un medio y un medio por un medio. 1 por un medio, un medio. Y como ven, pues esto es menos 0,5 a 0,5. Y como ven en la gráfica azul, claramente esa gráfica está desde menos 0,5 hasta 0,5. Aquí está el máximo, el mínimo, y aquí está el máximo. Listo. Y nuevamente, si quieren obtener la imagen de un punto, que o sea, quieren ver un punto que pertenecía a la original, en qué punto va a estar en la nueva, pues simplemente, como es una transformación externa, solo afecta el dominio, entonces mantengo el valor de la x, por ejemplo, con 3 pi medios. Entonces, si quiero ver ese 3 pi medios, coma menos 1, sí, coma menos 1. ¿En qué parte de la nueva va a estar? Pues simplemente dejo quieto el x porque estamos hablando de transformaciones externas que son a la imagen, y la imagen la multiplico por un medio. Entonces va a estar en 3 pi medios, menos 0,5 y listo. Y finalmente la última transformación que vamos a ver externa es la reflexión con respecto al eje x. Recuerden que el eje x es el eje horizontal. Entonces esto va a ser como si fuese un espejo. Entonces, como ven, el menos va a ir por fuera de toda la función. Afecta a la imagen. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente. Tenemos la función original, que es e a la x, que es la que está en rojo. Listo. Y cuando aplico el menos antes de la función, es decir, menos e sobre x, lo que hace es reflejarla con respecto al eje x. Es decir, la va a reflejar con respecto a este eje. Entonces, como ven, es como si yo tomo esto como base de un espejo y pudiera doblarla hacia abajo. Es una reflexión con respecto al eje x. Y como vemos, esta es una transformación externa luego que afecta la imagen. Entonces, sabemos que el dominio de la función e a la x son todos los reales. ¿Listo? Entonces, como esta es una transformación externa, el dominio de la función transformada también va a ser los reales, porque el dominio no lo tocamos. Lo que cambia es la imagen. Entonces, recordemos que la imagen de la función exponencial es de 0 hasta más infinito. Entonces, lo que va a pasar cuando hacemos una reflexión con respecto al eje x es que se le cambia el signo a los límites del intervalo de la imagen. Entonces, pues si teníamos que la imagen es de 0 hasta más infinito, pues aquí va a ser desde 0 hasta menos infinito. Y pues el 0 me queda, de hecho, aquí pues hago la operación y pues obviamente esto toca ordenarlo, desde menos infinito hasta 0. Esa va a ser la imagen. Y pues 0 por menos, pues me da menos 0. Y menos infinito por menos, pues ahí sí ya me da, perdón, infinito por menos 1 me da menos infinito. Veamos otro ejemplo acá. Esta es una función cuadrática. Entonces es la función x al cuadrado menos 2x. ¿Listo? Que es la que está en morado. Entonces hallemos el dominio, sabemos que son todos los reales, hallemos la imagen de esa función. Como es cóncava hacia arriba, es decir, abre hacia arriba, la imagen va a ser desde el vértice que aquí está en 1, menos 1. Entonces la imagen va a ser desde menos 1 hasta más infinito, ¿no? Y entonces si yo quiero reflejarle con respecto al eje x, ¿qué hago? La multiplico por menos. ¿Pero qué toca por menos? Toda la función. Es decir, pongo un menos x al cuadrado menos 2x y esto me va a quedar menos x al cuadrado más 2x. Entonces recuerden que si quieren hacer la reflexión respecto al eje x, tiene que ser un menos. El menos tiene que afectar todos los términos de la expresión, no solo el primero. Entonces esta que ven en gris sería el reflejo con respecto al eje x. Entonces pues si la imagen de esta era desde menos 1 hasta más infinito, pues multiplico por
multiplico por menos 1, entonces va a ser desde 1, y el infinito pasa a ser menos infinito. Entonces pues organizo eso, y entonces voy a obtener que la imagen de esa nueva función va a ser desde menos infinito hasta 1. Y como ven, claramente pasa acá, desde menos infinito hasta 1 tenemos la imagen. ¿Listo? Entonces, estas son las transformaciones externas, es decir, a toda la función. Si quieren reflejarle con respecto al eje X, multipliquen por menos 1, pero toda la función, no solo el primer término. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver las internas, que las internas son un poco más complicadas. ¿Por qué? Porque son contraintuitivas. Por ejemplo, en las externas, ¿qué pasaba? Si sumaba, se iba para arriba. Si restaba, se iba para abajo. Si multiplicaba por algo mayor que 1, se hacía más larga. Y si multiplicaba por algo menor que 1, se hacía más pequeña. ¿Listo? Aquí va a pasar básicamente lo contrario, es decir, uno como que asume que hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativa, por ejemplo, cómo funcionan los ejes. Y aquí va a pasar al contrario, es decir, si sumo, se va a ir para la izquierda y si resto, para la derecha. Y si multiplico por un número mayor que 1, se va a hacer más cortica y si multiplico por un número menor que 1, se va a hacer más ancha. ¿Listo? Pero ya lo veremos con calma, no se preocupen. Entonces, las internas me afectan el dominio. Si las externas me afectaban la imagen, las internas me afectan el dominio, ¿listo? Y deja la imagen quieta, básicamente. Entonces, la diferencia entre transformaciones internas y externas es que las externas se le hacen a toda la función y las internas simplemente le hacemos aquí a la variable, es decir, solo a la x. Entonces, por ejemplo, la primera que vamos a ver es el desplazamiento horizontal. Entonces, el desplazamiento horizontal no es más que sumarle o restarle a la x, a la variable. Y va a hacer que la función se corra hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Listo? Esto aquí. No. La función se corre hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, si yo sumo, se va a ir hacia la izquierda y si le resto, se va a ir para la derecha. Entonces, por eso les digo que es un poco contraintuitivo. Porque en las externas sí funcionaba bonito. Si sumaba, se iba para arriba, si restaba para abajo. Si multiplicaba por un número mayor que 1, se alargaba. Si multiplicaba por un número menor que 1, se contraía. Y ya. Pero aquí funciona al revés. Si le sumo, se va para la izquierda. Y si le resto, se va para la derecha. Entonces, aquí en verde tengo la función raíz cuadrada de x, que tiene dominio de 0 a más infinito, ¿no? Recuerden que cuando tengo una raíz de índice par, lo que hay dentro tiene que ser mayor o igual que 0. Y si yo quiero moverla 2 unidades hacia la izquierda, pues ¿qué tengo que hacerle? Sumarle 2, porque recuerden, si quiero mover hacia la izquierda, sumo 2. ¿Listo? Entonces, esta sería la gráfica de la función raíz de x más 2 desplazada 2 unidades a la izquierda. Y como afecta el dominio, pues va a cambiar el dominio. Entonces, el dominio original era de 0 hasta más infinito. ¿Y qué hice? La corrí dos lugares hacia la izquierda, entonces le resto 2. 0 menos 2 me da menos 2 y más infinito menos 2 pues me sigue dando más infinito. Entonces este va a ser el dominio de la nueva gráfica. Entonces como la corrí 2 unidades a la izquierda, pues le resto 2. Ahora les digo que es un poco complicado porque aquí para moverla hacia la izquierda tuve que sumarle 2. Pero aquí le resto 2. En cambio la otra sí funcionaba bonito, ¿no? Para obtener la nueva imagen multiplicaba por lo que multiplicara la función y le sumaba lo que sumaba le sumaba la función o le restaba lo que le sumaba lo que le restaba la función. Entonces aquí funciona básicamente al revés. Como la corrí 2 unidades a la izquierda, pues tengo que quitarle 2 unidades al dominio. Pero algebraicamente sí se le sumó 2. ¿Listo? Veamos más ejemplos. Entonces tengo la función logaritmo de x, como aquí no tiene base, pues va a ser logaritmo en base 10 de x, que nuevamente tiene dominio desde 0 hasta más infinito. Entonces si yo la quiero correr 4 unidades hacia la derecha, ¿qué tengo que hacerle? Restarle 4. Recuerden, si me quiero mover a la derecha, resto. Si me quiero mover a la izquierda, sumo. Entonces, la nueva función sería logaritmo en base 10 de x menos 4, es la que es logaritmo en base 10 de x desplazada 4 unidades hacia la derecha. Y si el dominio de la original era de 0 hasta más infinito, pues ¿cuál va a ser el dominio de la nueva? Entonces como la corrí 4 unidades hacia la derecha, pues le sumo 4. De 4 hasta más infinito va a ser el dominio. ¿Listo? Ahora, por ejemplo, tengo la función x al cuadrado y la quiero desplazar 2 unidades a la izquierda. Entonces no cometan el error de hacer esto acá, porque esta es una transformación externa. ¿Qué haría esto? En verdad, esto lo que haría es subirla 2 unidades hacia arriba. ¿Por qué? Porque estoy sumándole toda la fracción. Entonces, si quiero correr las 2 unidades hacia la izquierda, ¿qué hay que hacer? Sumarle 2, pero a la variable. Entonces va a ser x más 2 al cuadrado. Y esto efectivamente sí va a hacer que se desplace 2 unidades hacia la izquierda. Entonces tengan cuidado con eso. Si quieren cambiar la horizontalmente, es decir, una transformación interna, toca a la variable, ¿listo? No a la función original. De hecho, hay casos interesantes, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo la recta x?
y quiero desplazarla una unidad hacia arriba, pues sería x más 1, le sumo a la función completa. Y si quiero moverla una unidad hacia la izquierda, ¿qué hago? Le sumo 1 a la variable. Y como ven, me queda exactamente igual. Entonces, en las rectas es el único caso en el cual como que cuando yo desplazo hacia la izquierda o subo una unidad hacia arriba, básicamente, ¿qué va a pasar? Me queda la misma función. ¿Listo? Es como el único caso especial ahí de las rectas. Que como que hacen dos transformaciones al tiempo. Como que suben. También, por ejemplo, si suben, como que dan la impresión de que se corren hacia la izquierda. Y si bajan, dan la impresión de que se corren hacia la derecha. Son las únicas ahí especiales. Entonces tengan cuidado con eso. Listo. Siguiente transformación. Entonces, como vimos, en las externas teníamos que la altura es que la función se hacía más alta o más baja. Entonces aquí, como estamos viendo transformaciones internas referentes al dominio, entonces vamos a hacer que la función se ensanche o se contraiga. Es decir, si la función era originalmente así, que se ensanche quiere decir que va a volverse así, pero mantiene los valores de la imagen porque recuerden que en esas transformaciones la imagen no se toca. Y si se contrae, pues va a ser algo así. Listo. Pero la imagen se mantiene. Entonces la función que ven en azul es la función seno de x de 0 a 2pi. Ahí tiene sus cortes. Listo. Y va a aplicar la transformación seno de 2x, como ven lo hago al interior. Entonces va a pasar lo siguiente. Si multiplico por algo que sea mayor que 1, la función se va a contraer, o sea, como que se va a aplastar. ¿Listo? Y si multiplico por algo menor que menos 1, se va a ensanchar. Entonces, aquí en este caso 2, ¿qué es? 2 es mayor que 1, es decir, que se va a contraer. Si la función original era esta azul, como ven, al aplicarle esto, que es la función gris, se contrae. Porque aquí, esto aquí iría un periodo de esa función, ¿no? Y como ven, en la original era todo esto, iba hasta 2pi. Y aquí completé un periodo de la función en pi. Se redujo a la mitad. ¿Listo? Entonces toca tener cuidado ahí en ese caso. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber este punto, digamos aquí en 2pi. Este es el punto 2pi,0, ¿no? Listo. Quiero saber ese punto, ¿dónde va a estar ubicado en la nueva gráfica? En la de la transformación, pues la imagen nos afecta, entonces va a también tener imagen 0. ¿Y qué voy a hacer? 2pi, voy a dividirlo entre el numerito que está acá. Entonces 2pi entre 2 me da pi. Es decir que ese nuevo punto va a estar aquí en pi,0. Entonces, como ven, las internas son más complicadas porque es contraintuitivo. Por ejemplo, si queríamos hallar el dominio de la función, si la movíamos a la izquierda, que para hacer eso sumábamos en la parte algebraica, teníamos que restar el dominio. Entonces, toca que tengan cuidado con eso. Listo. Y sin cambio, por ejemplo, tenemos aquí, esta es la función, que ven en verde es la función raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado, que a esta parte superior de una circunferencia. Y entonces esto tiene como dominio menos 3,3. Y ahora, entonces, ¿qué pasa con esta acá? Multiplique la x por un 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? También se va a contraer. Recuerden que si multiplico por un número mayor que 1 se contrae. Y si multiplico por un número menor que 1 se expande. Entonces, como ven, el dominio también se contrae. Entonces, si el dominio del original era desde menos 3 a 3, ¿cuál va a ser el dominio de esta? Va a tomar cada número y como multiplique por 2, dividido por 2. Desde menos 3 medios hasta 3 medios. O sea, como ven aquí, en las externas era bonito porque si sumaba a la función, le sumaba también a la imagen. Si le restaba la imagen también. Aquí funciona al revés. Si multiplico por 2, para hallar el dominio, divido por 2. Si la corro hacia la izquierda, que es sumarle, entonces al dominio toca restarle esos dos. Entonces, por eso son tan complicadas. Y la última que vamos a ver es la reflexión con respecto al eje Y. Entonces, el eje Y es este vertical, entonces como ven, esta era la función original y voy a reflejarla con respecto al eje Y. Entonces pongo un espejo y como que la volteo, básicamente. Y aquí, pues básicamente, para hacer la transformación respecto al eje X, la reflexión lo que hacía era multiplicar toda la función por menos, pues aquí solo se multiplica es la variable. Entonces, si tengo la función original 2 a la X y quiero reflejarla con respecto al eje Y, pues simplemente le meto aquí un menos a la X y ya. Simplemente, como ven ahí. Listo. Y pues aquí va a pasar lo siguiente. Como esta transformación afecta el dominio, pues un punto que en la original estaba en 1,2, aquí va a estar en menos 1,2. Como en la imagen se mantiene igual. Y multiplique por menos 1 el valor de la X. Cosas interesantes sobre las
sobre sobre las funciones exponenciales, que 2 a la x va a ser un reflejo de un medio, va a ser el reflejo de un medio de x, básicamente. Es decir, en otras palabras, el reflejo de 2x con respecto al eje y va a ser igual a la función un medio de x. Y vamos a ver por qué. Entonces, si yo quiero reflejar respecto al eje y la función 2 a la menos x, 2 a la x, pues ¿qué hago? Le meto un menos acá. Y por propiedades, esto menos x puede ser como menos 1 elevado a la x, pero 2 a la menos 1 es un medio elevado a la x. Y de hecho pasa con esta acá. Si quiero reflejar con respecto al eje y la función 3 a la x, pues va a ser la función un tercio de x. Es como una propiedad interesante que se cumple ahí. Entonces, por ejemplo, yo quiero reflejar con respecto al eje y la función x al cuadrado, entonces va a ser menos x, le meto un menos a la x al cuadrado. Pero vimos que esto, como es una función par, va a ser exactamente igual a x al cuadrado. Entonces ahí vemos que como es par, pues va a quedar exactamente igual. Por ejemplo, esta acá tenemos la recta x más 1, que es la gris, y queremos reflejarla con respecto al eje y. Entonces, ¿a qué le metemos el menos? Solo a la variable, porque si le metemos el menos a todo, sería una reflexión con respecto al eje x. Entonces, básicamente, si hago eso, pues me quedaría algo como esto. Listo. Pero no es lo que queremos. Queremos justamente un reflejo con respecto al eje y. Entonces, simplemente el menos va a ir con la letra. Listo. Y una transformación adicional que también puede llegar a darse, que es la de valor absoluto, que simplemente valor absoluto es lo que esté negativo lo vuelve positivo. Ya. Entonces, esta función que ven acá, esta acá, es la función, es una línea recta con ecuación 2x menos 3. Si yo le aplico valor absoluto a eso, pues simplemente lo que estaba negativo, que era esta partecita roja acá, se vuelve positivo. Es un reflejo con respecto al eje x. Otro ejemplo. La función 1 sobre x es esta que ven aquí en moradito, es decir, esta acá. Y si le aplico valor absoluto, ¿qué es? Pues lo que está positivo lo deja positivo y esto que estaba negativo lo va a reflejar con respecto al eje x. Entonces va a ir acá. Listo. Y ya. Entonces ya con eso vamos a iniciar a hacer ejercicios para cerrar este bloque del curso. Entonces sobre transformación de funciones dice, si la gráfica y igual a f de x es la siguiente, la gráfica y igual a menos f de x, entonces fijémonos, el menos está aplicando toda la función, entonces va a ser un reflejo respecto a qué eje, al eje x. Entonces pues va a ser esto acá. Entonces la opción correcta es la C. Estos salen súper sencillos, la verdad. Son sencillos de hacer. Ahora, esta acá. Entonces aquí podemos hacerlo dándole valores, pero también vamos a practicar justamente transformación de funciones. Entonces lo primero es identificar cuál es la función principal. La función principal es x al cuadrado, ¿no? Esa es mi función principal. Entonces vamos a hacerlo por acá, en el gráfico. Entonces tengo x al cuadrado, ¿cómo es esa función? Entonces aquí pasa el vértice por 0,0. Ahora, le aplico un menos. ¿Qué quiere decir ese menos? Como está por fuera de la función, va a ser respecto al eje x. Entonces me va a quedar esta funcióncita acá. Listo, ahora le sumo 1, pues, o sea, si tengo 1 menos x al cuadrado, pues eso es exactamente lo mismo que tener x al cuadrado más 1, ¿no? Solo que está en diferente orden, pero esto y esto es lo mismo. Entonces, como está por fuera de la función, subo 1, una unidad, listo, hacia arriba. Entonces va a ser esto acá, la morada. Ahora me dice, aplíquele valor absoluto. ¿Qué significa valor absoluto? Que lo que estaba negativo vuelva a lo positivo. Entonces voy a señalarlo aquí con amarillo, pues esto va a convertirse en esto. Listo. Y esto que estaba negativo también va a ir. Entonces va a ser algo así. Listo. Y finalmente suba la 3 unidades. Entonces pues va a ser algo así. Listo. ¿Y aquí cuál de esas cumple eso? A ver. Esta no, porque justamente miren, tienen estos piquitos de acá, están en el eje X, no. Esta acá pues está hacia la derecha, no. Está menos, ni siquiera se parece. Entonces la correcta es B. Como ven, solo aplicando transformación de funciones. No hicimos nada más. ¿Listo? Entonces vamos a ver esto nuevamente con una cuadrática. Entonces, ¿cuál es la función principal aquí? X al cuadrado, ¿no? Solo que aquí la desplazan una unidad hacia aquí, hacia la derecha. Recuerden que si resto es hacia la derecha, si sumo hacia la izquierda. Entonces, ¿cuál era la función original? X al cuadrado. Entonces la voy a dejar acá. Listo, ¿qué hacen? Le restan un menos 1, pero es interno, entonces va a correrse una unidad hacia la derecha. Entonces, una unidad hacia la derecha. Listo. Siguiente cosa, la multiplicaron por 2. ¿Listo? Ya vamos después a ver el signo menos. La multiplicaron por 2, es decir que, como es toda la función, la larga. Entonces va a ser algo así. Esperen, escojo otro color. Listo, entonces como que se alarga un poquito, ¿no? Recuerden que
Si multiplico por un número mayor que 1 por fuera de la función se alarga y si es menor que 1 se contrae. Ahora, ese menos pues va a ser una reflexión, como está por fuera de la función, va a ser una reflexión respecto a qué eje, al eje X, ¿no? Entonces va a ser algo así. Ahí vamos. Listo. Y finalmente dice que la suba 5 unidades. Entonces pues, como ese 5 está por fuera de la función, pues van a ser 5 unidades. Y me va a quedar algo así. Esperen, la dibujo en un color final. Listo. Esa sería la final. Entonces aquí la correcta pues claramente es la C. Tiene esta forma acá. También como lo podemos ver, pues podemos desarrollar esto, ya sabemos, podemos desarrollar esto, me queda una ecuación cuadrática y puedo hallar el vértice. También puedo ver, por ejemplo, aquí me va a quedar, A va a ser negativo, entonces va a abrir hacia abajo y ya descartaría esta y esta. Y con el vértice pues miro para dónde se corre. También puede ser una opción, pero pues estamos en transformación de funciones. Ahora, ¿qué pasa si no está tan bonita, no está escrita tan bonita? Que aquí me dicen como una unidad hacia la izquierda, sino que aquí está totalmente desarrollado. Entonces, pues hagámoslo primero como conocemos, que es con ecuaciones cuadráticas. Entonces, con funciones cuadráticas. Entonces, como A es positivo, va a abrir hacia arriba, pues efectivamente todas abren hacia arriba. Punto de corte con el eje Y en 7. A ver, esta corta en 7, esta también y esta también. Entonces, como nos toca defendernos con el vértice, entonces vamos a ver, como A es positivo y B es negativo, va a correrse hacia la derecha. Es decir, que esta no es y tampoco va a ser esta. Entonces tenemos estas dos. ¿Y cómo confirmamos? Con el vértice. El vértice sería menos b, que sería 6, sobre 2a, es decir, sobre 2. Es decir, que va a tener el vértice en 3. Este tiene vértice en 3 y este vértice también como en 3. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues evaluemos la ver en 3. 3 al cuadrado me da 9, menos 6 por menos 6 por 3 me da menos 18, más 7. Esto me da menos 9. Si me da menos 9, más 7 me da menos 2. Entonces tiene que valer, el vértice tiene que estar en menos 2, entonces tiene que ser esta acá. Listo. Ahora vamos a ver cómo desarrollamos este mismo ejercicio aplicando transformación de funciones. Y vamos a hacerlo completando cuadrados. Listo. Porque básicamente necesitamos que me quede x más algo elevado al cuadrado. Como la de acá, que la de acá me queda bonita porque sé que es x al cuadrado, le desplazo una unidad hacia la derecha, la multiplico por menos 2 y luego le sumo 5. Entonces vamos a completar cuadrados. Entonces vamos a olvidarnos de este 7. Completemos cuadrados con el 6. Entonces mitad de 6 es 3. Elevado al cuadrado es 9. Es decir que necesito que aparezca un 9. Pero si hago que aparezca un 9, también necesito que desaparezca un 9. Es decir, aquí estoy sumando básicamente 0 a la función. Y pues el más 7. Entonces, esto acá es un trinomio cuadrado perfecto, que sería x menos 3 al cuadrado y menos 9 más 7 me da menos 2. Y ahí ya me queda más bonito. ¿Por qué? Porque la función original sería x al cuadrado, que es esta. La desplace cuántas unidades, 3 unidades, pero como es negativo, va a ser hacia la derecha. Entonces 3 hacia la derecha, digamos que más o menos me daría acá. Y bajo 2 unidades. Entonces pues aquí está, el vértice estaba en 0, pues aquí va a estar en menos 2. Y como ven también nos da la A. Entonces hay múltiples opciones para resolver este tipo de preguntas. Dice, de las siguientes gráficas, la que mejor representa la ecuación x al cubo más 1. Entonces pues hay que identificar cuál es la principal, es x al cubo. La función original que es así. Más 1, estoy sumando a la función completa, entonces va a subir una unidad hacia arriba, entonces va a ser así. Entonces, a ver, esta no puede ser porque de hecho esta la bajó. Esta tampoco puede ser porque hace como que esta columnita acá pasa por ese eje Y. Esta tampoco, y pues va a ser la D. También pueden hacerlo con valores. Reemplazamos, por ejemplo, en 2. 2 al cubo me da 8 más 1, 9. Entonces aquí por acá 9. Pero aquí el 2 me da negativo. Aquí el 2 me da como un cuarto. Aquí el 2 podría ser entre esta y esta. Entonces pues descartemos con otro valor, con 0, por ejemplo. 0 más 1 me da 1, que está acá. Y aquí en 0 me da menos 1. Entonces también puede ser dándole valores. Siguiente ejercicio dice. La gráfica f de x es la que se muestra a continuación. Es una función racional. Entonces, la gráfica de 3 sobre valor absoluto de x menos 5 es, pues, básicamente es como si le aplicaran valor absoluto a toda la función. Hay una propiedad que me dice que puedo dividir el valor absoluto. Y pues, valor absoluto de 3, ¿cuánto es? 3. Entonces, básicamente, esto es simplemente, le están sacando valor absoluto a la función completa. Entonces, ¿qué me decía la propiedad? Que las propiedades de las transformaciones, que pues simplemente lo que está negativo va a volverse positivo. Entonces me va a quedar algo así. Entonces buscamos y sería la C. Listo. Dice, la gráfica e a la menos x más 1 corta al eje en tal y no corta al eje. Entonces, pues ¿cuál es la función principal ahí?
e a la x, ¿no? Que a la x, como es mayor que 1, va a ser creciente, entonces va a ser así. Listo. Y aquí pasa por el punto 0,1, ¿no? Ahora, este menos x, el menos aquí le está aplicando a toda la función, no, solo a la x. Entonces va a ser un reflejo con respecto al eje y. Entonces va a ser algo así. Espera. Tiene que pasar por el corte. Listo. Ahí vamos. Listo, ahí vamos. Entonces, ahí sería e a la menos x. ¿Listo? Y pues, ¿esto qué afectaría? Pues esa transformación afecta el dominio. Pues, entonces, pues si aquí el dominio era eran los reales, pues siguen siendo los reales. Listo. Ahora, más 1, pues va a hacer que esta suba 1 porque estoy sumándole 1 por fuera. Y como es una transformación externa que afecta a la imagen. Entonces, este punto en 0,1 va a estar en 0,2. Listo. Y entonces, corta el eje en y igual 2, ¿no? Entonces sería la b o la c, porque x, recuerden que son rectas verticales, ¿no? Y aparte, pues x, no, estamos hablando en x igual 0. Es corta el eje y en x igual 0, entonces pues en y igual 2 corta el eje, ¿no? Y no corta qué eje, pues este es el eje x y no lo corta porque miren, la función nos dio así. Y si la original está desde 0, la imagen está desde 0 hasta más infinito, cuando yo le sume 1, esto afecta a la imagen, entonces la nueva imagen va a estar desde 1 hasta más infinito. Luego pues no va a tocar el eje X. Entonces la respuesta correcta sería la B. Dice, tengo la gráfica de esta función y la aplico la siguiente transformación. F de x menos 2. Como ven, estoy aplicando la transformación a la variable, es decir, a la parte interna. ¿Y qué hace? La va a correr 2 unidades hacia la derecha. Entonces pues descartamos, a ver, descartaríamos esta porque... Ah, no, mentiras. Todas se mueven hacia la derecha, ¿no? Ya nos toca ver por los puntos de corte. ¿Listo? Recuerden que los puntos de corte se modifican porque estamos modificando el dominio. Entonces vamos a ver. Tomémoslo por puntos. Este punto es el punto menos 4,0. Y este punto acá sería el punto menos 2,0. Entonces vamos a ver cómo se transforman. Entonces, como estoy corriendo 2 unidades hacia la derecha, pues le sumo 2 acá. Entonces, menos 2,0 y 0,0. Es decir, que esos nuevos puntos tienen que estar en la transformación. Entonces, a ver, 0, este no pasa por 0,0, entonces no me sirve. Este tampoco. Y ya queda entre estas dos. Y necesitamos que pase por el punto menos 2,0. Esta no pasa por menos 2,0, entonces se descarta. Entonces la correcta va a ser la D. ¿Listo? Aplicando puntos. O pueden reemplazar también. Listo. Dice, en la figura se presentan las gráficas de tres funciones. F, G y H. Es correcto afirmar que, a ver, g de x la obtenemos desplazando la función f 9 unidades hacia la izquierda. Vamos a ver si es cierto. Entonces la función f es esta acá, si la desplazo 9 unidades, a ver, utilicemos el vértice como pivot, o sea, como el punto que vamos a tomar. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 queda por acá. Entonces va a quedar así. Y me da igual a la función g de x, no, me da una unidad hacia abajo, entonces no me sirve. Siguiente dice, h de x, entonces borremos acá. La función h de x la obtenemos desplazando la unidad en la función f 7 unidades hacia la izquierda, ¿no? Entonces 7 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por acá. ¿Listo? Y bajando 1. Entonces pues voy a bajar una. Que haría así. Pues no, la función h de hecho tiene la otra concavidad. Entonces tampoco puede ser esa opción. Entonces descartamos también la B. La C dice, la función hx se obtiene tomando la función f, desplazándola 7 unidades hacia la derecha, o sea, me daría por acá. Luego le pone un menos antes, entonces la invierte. Y luego le suma 1. Pero no, miren, me queda por acá, de hecho me queda por fuera. Entonces, no, tampoco. Entonces, pues por descarte tiene que ser la D, pero pues vamos a ver que realmente es cierto. Dice, desplace la gráfica de f 9 unidades hacia la izquierda. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo, aquí está. Y súbala una unidad. Y justamente me va a quedar ahí. ¿Listo? Entonces es la opción correcta. Sigamos, dice. Identificar el gráfico de la ecuación. Valor absoluto de x más 1 menos 2. ¿Listo? Entonces, primero, tomo la función principal que sería valor absoluto de x. ¿Listo? Aquí le estoy sumando 1, pero es dentro de la
variable, entonces va a ser que corra hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, como estamos sumando, pues va a correrse hacia la izquierda. Listo. Y como estoy restándole 2 a toda la función, va a hacer que baje 2 unidades. Entonces, a ver, esta no, esta tampoco, entonces va a ser la B. Y ya, así de simple. Listo, entonces vamos a ver esta. Dice, la ecuación que describe la curva es, entonces, ¿cómo obtienen la función seno a partir de la función coseno? Pues va a ser seno de x, va a ser igual a coseno de x. ¿Listo? Ay, perdón, coseno de x menos pi medios, es decir, que la función seno es la función coseno corrida hacia la derecha, porque justamente la función coseno, recordemos que inicia en 1, entonces pues dejamos que corra y ya. Pero aquí vamos a hacerlo básicamente por puntos, porque pues es bastante complicado saber con cuál partieron, si la corrieron, entonces vamos a reemplacemos por un valor sencillo, por 0 me tiene que dar 4, a ver. Entonces, aquí reemplazo x por 0, seno de menos pi, entonces recuerden que seno es la altura, entonces sería el ángulo menos pi es hasta acá, la altura es 0, entonces esta sí la cumple. Ahora con esta, 0 menos pi medios, entonces sería que el seno de menos pi medios, que sería el de acá, vale 0 y no, vale 1. Entonces, ay no, perdón, me equivoqué aquí en la primera porque toca es ver que vale 4, ¿no? Entonces aquí esta no sería, ¿no? Ya la descartamos porque seno de menos pi va a valer 0 y pues tiene que valer 4. Listo, acá. Entonces, seno de menos pi medios, entonces nos movemos en la dirección de las manecillas del reloj, aquí en menos pi medios. ¿Cuánto es la altura? Menos 1 por 4 me da menos 4, aquí me da 4, entonces también descarto esa de ahí. Listo. Aquí entonces con 0 tendría 0 más pi, seno de pi es 0. ¿Listo? Entonces pues por descarte tiene que ser la D. A ver, porque si reemplazamos por 0 me queda seno de pi medios que es 1 por 4 es 4. Y ya. Así de simple. Entonces va a ser, ¿cómo obtengo esta? Pues recuerden que la gráfica de seno es esta acá. La desplacé pi unidades hacia la izquierda. Entonces pi unidades hacia la izquierda me queda acá. Ah, bueno, perdón. Cierto que está así. Listo, la desplazo. Pi medios hacia la izquierda, entonces me va a quedar así. Y la multiplico por 4. Y ahí me va a quedar esa. Listo. Dice, la gráfica representa la ecuación y igual a seno de x para x entre 0 y 2pi. Aquí lo que pasa es que no están tomando el 2pi como así, de esta expresión, sino pues aproximan pi a 3.1416 y lo multiplican, que es 6.25. Entonces, la gráfica de y igual a seno de 2x. Como ven, estoy multiplicando la x, entonces va a ser una transformación interna. Entonces, pues, recordemos que las transformaciones internas me afectan el dominio, pero la imagen no, es decir, que la gráfica va a estar entre menos 1 y 1. Entonces, esta la descarto y ya, es la única que puedo descartar. Entonces, como estoy multiplicando, ¿qué va a pasar? Recuerden que cuando multiplico, va a contraerse. ¿Listo? Es decir, que si de aquí a aquí lo hacía en 2pi, pues lo va a hacer más rápido. Es decir, de hecho, lo va a hacer a la mitad. Entonces, esta la descartamos porque esta es como si hubiesen hecho un reflejo con respecto al eje X, que hubiese sido tomar menos seno de X, que no es la transformación, y tenemos estas dos. Entonces, como ven, aquí se expande y aquí se contrae, entonces la opción correcta es la D, porque aquí es que si multiplicáramos por un número menor que 1, si multiplicáramos, por ejemplo, por un medio, seno de un medio, sí me daría esta de acá. Pero como multiplicamos, se contrae. Entonces recuerden que funciona de forma contraintuitiva en las transformaciones internas. Si multiplico por algo mayor que 1, se contrae. Y si multiplico por algo menor que 1, se expande. Listo, y vamos a terminar esto allá en esta parte de transformación de funciones trabajando con valores máximos y mínimos de una función. Entonces dice, si x es un número real, el valor máximo de 5 por seno de 2x es. Entonces, como vemos, esto es una transformación. Entonces, ¿cuál es la función original? La función seno de x. ¿Y cuál es el valor máximo? Cuando les hablen de valor máximo, le están hablando de imagen. ¿Cuál es la imagen máxima que podemos obtener? 1. Listo. Y ahora miramos las transformaciones. Este 2x es una transformación interna. Luego me afecta el dominio. Y este 1 es de la imagen. Entonces, esto, o sea, tener seno de 2x no me va a afectar que el valor máximo sea 1. Pero este 5 sí es una transformación externa porque estoy multiplicando toda la función. Entonces va a afectar la imagen. Entonces simplemente multiplico por 5. Entonces la imagen máxima que va a tener es 5.
Listo, dice. El mínimo valor positivo de x para el cual la expresión y igual a seno de 3x toma su valor máximo es. Entonces, primero hallámoslo en el original. Me piden el valor positivo mínimo de x para que la función valga lo máximo. Entonces, básicamente, tengo que ver en qué valor de x la función seno de x va a valer lo máximo. Pues eso va a ser en cuánto? En pi medios, ¿no? Porque en pi medios vale 1. Y es el valor más pequeño para el cual la función vale 1. Entonces ahora veamos las transformaciones. Esta es una transformación interna que me afecta el dominio. Luego me afecta este numerito acá, porque aquí estoy hablando de x, ¿no? Te recuerden que tengo como x y y. Si me pide un punto en y, como el anterior que los valores máximos de una función están asociados a la imagen, pues aquí no afectaría nada, seguiría siendo en pi medios. Pero como acá tengo una transformación interna, entonces esto se va a afectar. ¿Listo? Entonces ahora, como multipliqué por 3x, ¿qué va a pasar? Como multipliqué por 3x, lo que va a pasar es que se va a contraer la gráfica, luego va a llegar ese valor mucho antes. Entonces, pues simplemente pi medios. Recuerden que cuando es interno funciona diferente. Entonces, si multipliqué por 3, pues tengo que dividir por 3. Entonces, recuerden que las externas, para hallar los valores nuevos, pues sumaba. Si le sumaba y la gráfica subía, pues para hallar los nuevos valores sumaba. Si le restaba la función, para hallar los nuevos valores restaba. Si multiplicaba, era una función, para hallar los nuevos valores multiplicaba. Y si multiplicaba por dividía, que pues es multiplicar por un número menor que 1, entonces dividía los valores. Pero aquí en las internas pasa lo contrario. Si multipliqué por 3, toca dividir entre 3. Si por ejemplo corrí tantas unidades a la derecha, toca restarle 3. Recuerden que funciona como al contrario, ¿no? Entonces esto sería pi medios dividido entre 3 sobre 1. Los de extremos y medios me da pi sextos. Es decir, que alcanzar ese nuevo valor en pi sextos. Listo. Dice, último ejercicio, dice, considere la función 5 menos 2 por coseno de x y sean m y m los valores máximo y mínimo que toma la función. Entonces, cuando hablamos de valores máximos y mínimos, me hablan de la imagen. Entonces, ¿cuáles son los valores máximos y mínimos de la función coseno de x? Menos 1 y 1. Listo. Entonces, vamos a ver las transformaciones que le hacen. Entonces, multiplican por 2. ¿Listo? Cuando multiplicamos por 2, ¿qué va a pasar? Como es una transformación externa, afecta la imagen. Entonces toca multiplicar esto por 2. Entonces el valor mínimo va a ser menos 2 y el máximo 2. Ahora lo multiplican por menos. Entonces pues vamos a multiplicar. Como el menos está afectando nuevamente toda la expresión, va a ser también un cambio en la imagen. Lo multiplicamos por menos, me va a dar 2 y menos 2. Listo. Y finalmente le sumamos 5. Pues recuerden que esto de 5 menos 2 coseno de x es lo mismo que tener menos 2 coseno de x más 5. Nuevamente, como está externo, toca sumarle 5. Entonces 2 más 5 me da 7. Y menos 2 más 5 me da 3. Y me dice que reste sus valores. Entonces 7 menos 3 me da 4. Y con esto terminamos transformación de funciones. Entonces vamos a cerrar el curso de funciones viendo algo cortico sobre límites. ¿Listo? Entonces básicamente un límite, cuando yo hablo de límite, se le entiende de la siguiente manera. Es a cuánto se aproxima la función en y, es decir, la imagen de la función, cuánto vale cuando yo me acerco por x. Y entonces vamos a dividir un límite en límites laterales. Me voy a acercar por la derecha y me voy a acercar por la izquierda. Entonces cuando yo hablo de límite cuando x tiende a 2 por la derecha aquí tengo la función gráfica 2x. Entonces cuando yo me acerco por la derecha, es decir, por este lado, ¿a qué valor? A 2, pero por la derecha, es decir, me acerco a este valor 2. ¿A qué valor se acerca la imagen? Aquí vemos que se acerca a 4. Listo. ¿Y qué pasa si me acerco a 2 pero por la izquierda, es decir, por este lado? ¿A qué valor se acerca la imagen? A 4. ¿Listo? Entonces el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, 2x es 4. Y el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de 2x también es 4. Y decimos que el límite general existe, es decir, este límite cuando x tiende a 2 de 2x, cuando estos dos valores son iguales. ¿Listo? Y aparte tiene que ser un número real, o sea, no puede ser más infinito, no les puede dar nada de eso. Entonces, básicamente un límite, como se dan cuenta, es reemplazar. Si yo hubiese reemplazado aquí al principio, 2 por 2, 4, me da exactamente el mismo valor de límite. Entonces, para resolver límites tenemos solo dos opciones. La primera es reemplazar, y ya, si me da un valor y no me da algo indeterminado como dividir entre 0, o me dijera, por ejemplo, un logaritmo negativo, podría ser el caso. Entonces, dejo ahí, ¿listo? Ya simplemente ese es el valor del límite. Y la segunda forma de afrontar este tipo de problemas con límites es factorizando. Si se me genera una indeterminación, factorizo para tratar de quitarla.
Entonces me piden el valor del siguiente límite. Límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Entonces pues reemplazo 1 al cuadrado me da 1 menos 1 y aquí reemplazo 1 menos 1 me da 0. Entonces esto me da 0 sobre 0, que no es un número, entonces no se puede. Entonces paso a la segunda forma de afrontar esto, que es factorizando. Entonces factoricemos. A ver, esto es una diferencia de cuadrados, me queda x menos 1 por x más 1, ¿listo? Sobre x menos 1. Y justamente se cancela este con este y el nuevo límite va a ser el límite cuando x tiende a 1, es decir, cuando me acerco a x, cuando me acerco a 1 en x de x más 1. Y reemplazo 1 más 1 me da 2. Y listo. Eso es resolver límites, básicamente. El de acá, entonces, el límite cuando x tiende a 3 de x al cubo menos 27 sobre x menos 3. Entonces, pues reemplacemos x al cubo me da 27 menos 27, 0. Y 3 menos 3 me da 0. Entonces me toca factorizar a ver si puedo quitarlo. Esto de acá es lo que se conoce como una diferencia de cubos, que sería raíz cúbica del primero menos raíz cúbica del segundo, que es 3. Y aquí sería el primero al cuadrado más el primero elevado a la 1 por el segundo y el segundo elevado al cuadrado. Listo. Sobre x menos 3 se quita esto y evalúo el límite en 3. 3 al cuadrado me da 9 más 3 por 3 me da 9 más 9. Entonces 9 más 9 más 9 es lo mismo que 9 por 3, que es 27. Y listo. Entonces con eso terminamos el bloque de funciones.